Si hay un director español que ha reinado páginas y páginas en las últimas décadas, es Pedro Almodóvar. Fascinante, personal y con un cine que tiene más capas de lo que uno se puede imaginar. A una semana del estreno de su última película, Julieta, Pío Rolando le dedica un programa a su director, Pedro Almodóvar. Para hablar de Almodóvar, contamos con José Francisco Cámaras Empere, vicepresidente del Cineclub Luis Buñuel de Elche. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal vas? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, porque nos vamos a entrar en el mundo de quizá el director español, uno de los directores españoles más personales y polémicos de la historia del cine. Pero antes vamos a hablar de la faceta del Cineclub Luis Buñuel de Elche, que Pío y Rolando hablamos ya hace un tiempo sobre su 40 aniversario, y que ese 40 aniversario se ha materializado en un libro, ¿no? Sí, el libro se llama La pantalla infatigable porque, bueno, como bien dices, son 40 años, ya vamos para los 43, se fundó en el 73, extraoficialmente y oficialmente un año y pico después. Y bueno, ha sido infatigable que logremos estar después de ese tiempo proyectando películas y manteniendo el interés por ese cine que no llega a las carteleras multitudinarias de Alicante, de la provincia de Alicante, porque viene gente también no solamente de Elche, sino de otros puntos de la provincia. Y bueno, la verdad es que es un libro que, aunque es algo particular porque habla de la historia de una asociación, sí que es cierto que toma el pulso y arranca un poco en los primeros cineclubs que surgen en la ciudad de Elche a imitación de los de Alicante en los años 50, con lo cual es un repaso al estado cultural de una ciudad en la segunda mitad del siglo XX. Y yo recomiendo el libro, aunque a gente que nos escuche de toda España, que no sea de Elche o de Alicante, porque se refleja muy bien lo que es la figura de un cineclub, ¿no? O cómo es la lucha, ¿no? Para sacar eso adelante. Sí, la verdad es que uno de los objetivos que yo quería era plasmar eso, ¿no? Que esa lucha por intentar mantener una línea de programación y cómo a través de las décadas los inconvenientes que había en los años 70 son muy distintos a los inconvenientes de ahora, ¿no? Y eso se queda ahí, yo creo que bien plasmado. Por cierto, una curiosidad, yo he tenido el placer de leer el libro, que es muy, muy interesante. Por cierto, el libro, ¿dónde se puede conseguir para gente que por lo menos sea de Elche o Alicante? Bueno, aparte de Alitrux, supongo. Claro, pero bueno, si alguien está interesado y no es del Elche o de Alicante, se puede poner en contacto a través de la página web del Cineclub y se lo podríamos hacer llegar, eso no hay ningún problema. Vale, perfecto. La página web, lo decimos, la dirección es cineclublusbuñuel.blogspot.com. Sí, tú te la sabes mejor que yo. Sí, pero de todas maneras, lo que pero decimos en Google Cineclub Buñuel exactamente, y la primera sale. Eso es como suele pasar. Bueno, decía que el libro tiene una cosa muy interesante al final, que es muy divertida, que es que ponéis todas las películas que habéis puesto y al lado de su director y la fecha. Y la verdad es que es fantástico por ser la diversidad, ¿no? Como acosta y como ver los 70 qué películas ponías, los 80. Sí, y hay algo que no se puede ver, porque en el papel, claro, lógicamente no se puede, pero en el archivo, en el ordenador sí. Claro, puedes ordenar por directores, ¿no? Que también fue algo que estuve tentado de hacer, pero ya sería muy farragoso, ¿no? Y después vas viendo qué directores hemos puesto más en el Cineclub, ¿no? Y, por ejemplo, los que más hemos puesto ha sido Carlos Saura y Orson Welles, por ejemplo. O sea que... Claro, es que Saura es muy Cineclub. Sí. Y curiosamente, enlazando un poco con lo que estamos hablando, el Cineclub nunca programó a Pedro Almodóvar. Y ahora venía la pregunta maldita. No quería hacértela porque iba a decirte, ¿por qué no Pedro Almodóvar? Y es porque a lo mejor Pedro Almodóvar es un director muy Cineclub, pero también es un director muy comercial, y entonces esas facetas no sabes dónde meterlas. Claro, hombre, claro, a partir de Mujeres al borde de un ataque de nervios Claro. se hizo muy comercial, sí. Bueno, luego tendremos ocasión de entrar en eso, ¿no? Pero sí que es cierto que Pedro Almodóvar, a partir de Que Hecho para merecer esto, yo creo que es de los pocos cineastas que ha sido estrenado en casi todos los pueblos y ciudades de España donde había un cine. Entonces, claro, el Cineclub sí que tiene una premisa que es estrenar películas que comercialmente no se han estrenado en Elche. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no cabía, ¿no? Y a lo mejor las únicas que cabían eran las primeras, ¿no? Pepi, El laberinto de pasiones,
Lo que pasa que, claro, habría que ver y preguntar a quién programaba en aquellos años para ver por qué no se programó. Igual es una pregunta interesante y igual la hago, ¿no? Igual es algo que se puede aún escarbar en la historia del Cineclub. Sí que es cierto que se hicieron como unos pases especiales, porque el Cineclub sí que es cierto que ha colaborado con otras asociaciones o con otras reivindicaciones de Elche. Y entonces yo creo que creo recordar que La ley del deseo y Mujeres, salvos de un ataque de nervios, se pusieron en algunos ciclos paralelos donde colaboró el Cineclub. Bueno, pues José, yo tenía una pregunta siempre para empezar, pero claro, hemos empezado a hablar del Cineclub y Almodóvar y cómo era difícil que case por este último Almodóvar, o bueno, a partir de has dicho de Mujeres casi, con una faceta más de club, más underground, y tenía la pregunta de ¿qué hace de Pedro Almodóvar un director tan peculiar o tan especial? Y ahora diría, ¿qué hace de Pedro Almodóvar un director tan especial y que encima tenga tanto éxito? Porque si hablamos de directores especiales, pues dices, bueno, tienen un gueto, un nicho, son de culto, no sé cuánto, pero hablamos de un director que es de éxito. No, aunque la gente le sorprenda porque es un director muy artístico, películas muy especiales, donde mucha gente no entra en sus películas, pero es un director comercial, no lo olvidemos. Yo creo que y decías tú al principio que se han escrito millones de páginas de Pedro Almodóvar. Yo creo que nadie somos capaces de explicar el por qué Pedro Almodóvar engancha. Hombre, ciertamente hay algo que sí que hace peculiar y atractivo su cine, ¿no? Enlaza, yo creo que directamente con un cine popular que se hacía en los años 60, pero va más allá, porque no hace un cine popular. Y bueno, en su cine de los primeros años, pues por ejemplo en aquel tráiler para antes de lo prohibido, que era un poco la antesala de ¿Qué he hecho para merecer esto? Un corto que hace de forma muy underground para aquel programa de los años 80 que se llamaba La Edad de Oro. Aparece que la protagonista es José L. Román, que conecta directamente con aquel cine de los años 60, muy populista, casi cercano a lo que se llamó el landismo, etcétera, ¿no? O al que hacía Mariano Ozores, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo en La del deseo que aparece el Galiné, ¿no? Entonces hay algo que conecta con ese cine popular, que conecta con esas capas más populares de espectadores, pero a su vez es un cine que bebe del melodrama clásico de Hollywood, ¿no? Con lo cual yo creo que también abraza también a otro sector del público, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso juega, yo creo que en los primeros años, ¿no? Ahora quiero que hablemos un poco del presente, lo que esperamos de Julieta, que es 8 de abril se va a estrenar, para un poco ver, esperamos con Julieta y vayamos yendo para atrás para ver qué ha sido Almodóvar. Pero muy curioso lo que decías de popular. Y me recordaba cuando estrenó Los amantes pasajeros, todo el mundo dijo, es que Pedro Almodóvar, o mucha gente decía, es que a Almodóvar le pedían una comedia, ¿no? Le pedían una comedia, y dijo, hizo una comedia, hizo su comedia y mucha gente no le gustó cuando hizo su comedia. Claro, es que yo creo que el que necesitaba una comedia era él, no el público. Bueno, el público a veces también, porque es cierto que a veces comedias y bien hechas llegan pocas, ¿no? Pero yo creo que él necesitaba su comedia porque es que venir a hacer películas muy duras, ¿eh? Y muy densa. Esa época que a mí me voy a defender siempre, porque hablaremos de esa época donde se metió en laberintos tremendos y que donde fue muy criticado, y creo que hay parte del mejor Almodóvar en esas películas que están muy, muy recientes. Pero tú hablas del cine popular y hablabas de incluso el landismo, José L. Román, la comedia, y si nos fijamos, Almodóvar, comedias puras, ¿cuántas tiene? Mira, tengo la filmografía aquí delante. Pepi Lucibón es una comedia pura. Laberinto Paisens es una comedia pura. Mujeres al borde de un ataque nervioso es una comedia pura. Y Los amantes pasajeros es una comedia pura. Pero ya está. Ya está. Y Entonces, es comedia pura, pero luego estás hablando de cosas tremendas, porque claro, Mujeres al borde de un ataque de nervios habla del abandono y... Sí, bueno, sí, él lo comenta. Es decir, es comedia porque él le da ese revestimiento claro, de comedia loca, un poco de aquellas películas de
de las scramble comedies, llevado a lo madrileño, a lo particular. Pero pasa eso porque quizás su cine tiene mucho humor, en casi todas sus películas mucho humor, pero en realidad solo ha hecho 4 comedias puras. Entonces, la gente, ¿por qué piensa que Almodóvar es un director, o alguna gente, que es un director cómico, cuando en realidad es un director melodramático o dramático puro? O dramático puro, efectivamente. Pues no lo sé, yo creo que es porque ha sabido meter muy bien el humor en sus películas. Mucho. Pocos no lo hacen, ¿Qué he hecho yo para hacer esto? Ya que la hemos nombrado ya un par de veces. Sí, que quizá yo creo que deberíamos hablar como la película clave de Pedro Almodóvar. Yo creo que la película clave, sí, porque yo creo que es cuando él, aunque ya en Entre Tinieblas empieza sin duda. a dominar el lenguaje cinematográfico, yo creo que es en Qué he hecho yo para merecer esto, donde plenamente se cree capacitado para contar lo que cuenta, ¿no? Y claro, es que una escena, por ejemplo, como la que tienen y que él cuando la escribe, no sé si está pensando en Carmen Maura o en Verónica Forqué, pero que realmente esas dos actrices, que son dos actrices españolas que han transitado también muy bien entre la comedia y el drama, y que han sabido jugar con esos géneros, hacen una escena clave. Bueno, recordamos, Carmen Maura es una ama de casa deprimida, con un montón de problemas, y tiene una vecina que es Cristal, que es prostituta, y bueno, pues Cristal está con un cliente, y el cliente le pide que mientras están haciendo el amor, pues que quiere ser observado por alguien. Se lo dice a la vecina para que se ganen unas pelas, y la escena es completamente hilarante, es tremenda, porque no es un drama, no es una escena dramática, pero bueno, es una escena un poco cruda, muy realista, pero a la vez tú miras la cara de Carmen Maura y la cara de Verónica Forqué y te está transmitiendo comedia. Esa conjugación de las dos cosas, de esos dos elementos, y por lo que yo creo que también a partir de ese momento también conecta con ese sector del público que quiere y espera una comedia y lo reconoce como un actor de comedia, como tú estás diciendo, aunque no lo es, yo creo que es lo que le hace especial. Ya que se ha hablado de esto, creo que es mejor escuchar al propio Almodóvar. Tengo en mis manos un libro que he tenido toda la vida, que se llama Pedro Almodóvar, un cine visceral, que es unas conversaciones que tuvo con Frédéric Strauss, que era un reportero del Cahiers de Cinema. O sea, es un libro francés que está traducido en español. Está editado por El País Aguilar, que creo que ya no existe, pero que en Amazon se puede encontrar. Me imagino que sí. Se puede encontrar perfectamente. Es un libro fundamental. Es un libro fundamental porque es fantástico. Yo Almodóvar nunca lo he visto. Espérate, ¿hasta dónde llega? Creo que es antes de Carne Trémula. Es cuando está hablando. Sí, yo creo que llega hasta La Flor de mi secreto, más o menos. Llega hasta La Flor de mi secreto y se expande bastante quizá porque yo creo que porque era un periodista francés, él se sintió más cómodo. Del Cahiers du Cinema. Y de Cahiers de Cinema, y él está, luego hablaremos de por qué esa relación España-Francia-Almodóvar, ese triángulo maldito. Bueno, lo recomiendo mucho el libro, que es una auténtica gozada de libro. Y bueno, ya que has hablado, es mejor escuchar hablar de lo que decía de qué he hecho yo para hacer merecer esto y esa mezcla de drama y comedia. La apariencia de mis películas es muy equívoca, y en particular en qué he hecho yo para merecer esto, donde no cuento una historia de amor, sino el horror y la injusticia en las que vive una mujer. No hay la menor comicidad en el papel de Carmen, que lo hace muy en serio. Cuando vio la película me dijo, qué cruel es el espectador. ¿Cómo puede reírse de todas las desgracias que rodean al personaje? Sí, efectivamente. Es decir, esa mezcla y ese equilibrio que consigue, a partir de ese momento lo explota y lo trabaja, ¿no? Hasta llegar a momentos totalmente de una delicadeza extrema, ¿no? Estábamos hablando de Los amantes pasajeros, que él necesitaba una comedia. Si recordamos la última escena de su película anterior, que era La piel cabito, era una película, o sea, era una escena que iba en el mismo sentido que esa escena de que he hecho yo para merecer esto. Es decir, igual contarlo, igual hay alguien aún que no la ha visto, pero yo creo que no. Yo creo que yo creo que la ha visto todo el mundo. Hay un personaje que es un chico que viola a la hija de un médico, de un cirujano plástico. Este decide vengarse y lo que decide es cambiar el sexo de este chico y hacerlo mujer, ¿no? Y al final de la película se escapa y llega a la tienda de su madre, que tiene una tienda de ropa, donde había una
una dependienta de la que él estaba, pues bueno, pues no sé si enamorado, pero bueno, que flirteaban y eso, ¿no? Entonces, ver esa cara de Bárbara Leni cuando descubre que aquella chica que es Elena Naya anteriormente era Vicente, y en ese momento aparece Susi Sánchez, que es la madre, y le dice, mamá, yo soy Vicente, y ver Tú estás viendo a Elena decir esa frase, pero si tú estás... Y si recuperamos y el oyente recupera esa escena y ve la cara de Bárbara Leni y de Susi Sánchez, o sea, llegar a hacer de lo más dramático algo ligero y algo delicado es tremendo. Fíjate que me pasó a mí, vi Atame creo que hace un par de semanas, ¿no? Y bueno, me encanta, también me gustó muchísimo. El personaje de Los León es divertidísimo, pero es increíblemente... Yo no me he reído tanto en mi vida. Y Atame yo creo que es una película que hoy no se haría. Hoy nadie le dejarían hacer una de otro. Hoy no se haría. Yo es que creo que de todas las películas que estamos haciendo aquí, yo creo que no es que si yo para merecer esto, donde habla... joder... Carmen Maura vende a su hijo a un dentista que encima está interpretado por Javier Gurruchaga. O sea, hoy eso es impensable. Sí, pero... Y hablamos... Claro, Atame habla de cómo alguien secuestra a una chica, le pega un puñetazo, hay un momento que le pega, porque no es que no haya agresión física, hay agresión física, y la chica se enamora de él. O sea, esto es imposible que se haga en 2016, sí. imposible, pero lo cuenta tan bien. Y, por ejemplo, esos retazos de humor que tiene Los León es increíblemente divertida en una historia que es de un secuestro y de una violación y acoso. Pero es Almodóvar y lo hace de una manera tremenda. Sí, sí, y ese contrapunto, es que en esa historia tan fuerte necesitas ese contrapunto de Los León que, bueno, efectivamente está jodida porque han secuestrado a su hermana, pero al final de la película es capaz de poner un cassette del dúo dinámico con Resistiré, ¿no? Porque al fin de cuentas superan eso, ¿no? Hablaremos también de algo que mueve a todos los personajes de Almodóvar, que por muy dramáticos que sean y que también yo creo que también por eso lo hace ciertamente atractivo a los espectadores, al final, inconscientemente, el mensaje que le está llegando al espectador es que todos los personajes de Almodóvar, por mucho que sufran, y sufren mucho, al final buscan algo que buscamos todos, que es la felicidad, ¿no? Entonces, claro, esa última escena de Atame es muy significativa por eso, ¿no? Porque son tres personajes que están hundidos y que, fíjate, pues, y al final van en un coche, en un Renault 5 hacia el horizonte en busca de la felicidad. Es que es muy hermoso. Sí, sí, sí. Pues si te parece, después de toda esta charla empezamos por como íbamos a empezar, que es mirando el presente, mirando el 8 de abril, cuando llegue Julieta, que ya hemos visto que algunos periodistas, si buceamos por las redes sociales, la han visto y dicen que está bastante bien, pero bueno, han sido poquitos y habrá que esperar. Sí, yo hace poco Carlos Reviriego hizo una masterclass en Valencia. Sí. Y dijo que bueno, él ya la había visto y que parece ser que iba a ser un punto muy significativo en la carrera de Pedro Almodóvar. La Warner, que es la distribuidora, está trabajando en ello y se han hecho unos pases de prensa muy, muy concienzudos. No lo lleva en esta ocasión, por lo que me han dicho, la prensa no la lleva el Deseo, la lleva la Warner y yo creo que es porque será una apuesta bastante fuerte. Y recordemos que, poniéndonos un poco técnicos, que el Festival de Cannes deberá anunciar sus películas dentro de nada y que se supone que Julieta estará, no sabemos si en competición, para abrir el festival, podría ser una gran apertura del festival, cerrar el festival. Parece ser que, aunque se estrene en España, sí que se puede ir al Festival de Cannes. Sí, pasó con la mala educación, ¿no? Pasó con la mala educación. Y puede ser que, y lo apuntas bien porque la película se iba a estrenar el 18 de marzo. Sí, como retraso un mes. Se ha retrasado casi un mes. Parece ser que es porque también para que se tenga tiempo a que los pases de prensa se hicieron al principio de febrero para que la gente, pues los periodistas vean, o los críticos vean la película y puedan hablar bien de ella. Bien, me refiero con tiempo y escribir con tiempo y hacerle la publicidad a lo mejor que necesita, ¿no? Pero a lo mejor también porque cuanto más cerca esté de Cannes es a final de mayo más o menos, entonces quizás al quedar más cerca, pues si tiene cierto eco en la taquilla española, pues se notará, ¿no? Sí, la taquilla española, si ha habido poca gente que la ha visto, porque aunque estén en Francia, pueden haberla visto en España, el impacto será mayor y bueno, vamos que
tiene pinta que es este último Almodóvar que a mí me vuelve loco, y luego hablaremos, que es este Almodóvar con tantas capas, con tantos laberintos, tan complejo, que últimamente está haciendo, que a mí me vuelve loco. Sí, la verdad es que yo creo que, y a lo mejor es lo lógico, ¿no? Después de hacer Los amantes pasajeros, me imagino que alguien dirá que claro, como Los amantes pasajeros no funcionó, pues ha tenido que volver a eso, pero yo estoy con Jordi Costa y con Carlos Revirio, que creo que fueron los únicos críticos que apoyaron Los amantes pasajeros. A mí me gusta. Yo no soy crítico, pero a mí me gusta. También, creo que también dedicaste ya pues en su momento en su estreno. Y bueno, pues la verdad es que a mí también me gusta, y yo creo que no es una comedia que desmerezca en nada. Digamos que yo la consideraría, ya que estamos hablando ahora de Los amantes, que mucha gente cuando vería este programa dirá, ¿cómo le dedican tanto tiempo a Los amantes pasajeros? Pero es muy interesante porque, fíjate, vamos a ver filmografía. Volver, Los abrazos rotos, La piel que habito. Sobre todo Los abrazos rotos, La piel que habito. Sí. Oscuridad, complejidad. Antes había hecho La mala educación. Sí. Un Almodóvar muy, muy denso, pero en el buen sentido. Muy denso, muy complejo, con muchas capas. Bueno, pues tomar unas vacaciones. Se toman unas vacaciones. Entonces se permite ser irregular. Ser un poco Laberinto de Pasiones, que es una película muy irregular, pero yo te confieso que es a lo mejor la película que más veo de Almodóvar. Porque es muy divertida y porque siempre descubro cosas y a lo mejor tremendamente divertida. Otros momentos son aburridos, son más divertidos, pero siempre son interesantes. Sí. Y Laberinto de Pasiones es una película igualmente, algo que no se podría hacer. Hay terroristas chiitas en Madrid, que luego él repite en Mujeres al borde del ataque de nervios, pero fíjate que de Mujeres al borde del ataque de nervios han pasado pues casi 30 años y ya no aparece, ya no se puede hacer una película de terroristas chiitas en Madrid, ¿no? Pero en Laberinto de Pasiones hay incesto, hay algo que ya también aparece luego en La piel que habito, que es alguien que cambia de sexo para poder acostarse con su padre. Es decir, yo creo que al final claro, cuando parece que sea algo muy provocador, pero que yo no creo que al final yo creo que esa parte provocadora de Almodóvar, yo creo que él la ha utilizado bien y ha jugado con ella, lógicamente, porque es un creador y es alguien que tiene que vender el producto que hace, pero yo creo que también está muchas veces en la mente del espectador de cine que yo creo que además el espectador de cine que no lo sigue, ¿no? Y entonces yo creo que él también conjuga con la idea esa de los personajes que buscan la felicidad que hemos dicho antes. También son personajes que buscan o él busca ofrecer un modelo de familia que realmente no está dentro de los cánones y de las reglas establecidas en esta sociedad, ¿no? Sí, pero que es una familia, al fin y al cabo. Exactamente. Recordemos la presencia de su madre en todas las películas, lo importante que fue. Exactamente, ¿no? Y esa presencia de la familia se ve un poco en Todo sobre mi madre, ¿no? Por ejemplo, que al final pues bueno, ahí se crea una familia y un vínculo entre unas mujeres y un niño que es el hijo de una de ellas, que además fallece y es hijo del padre del hijo de la enfermera, en fin, o sea... Sí, habla un poco del núcleo de la compañía. Lo que pasa es que no habla de madre e hijo, madre, marido y dos hijos. Exactamente. Habla de una nueva familia que ahora afortunadamente está más en boga, que después es más libre. Antes de... Es que queremos ir con Julieta, pero has dicho muy bien lo de La piel que habito. Es que es un Almodóvar que me encanta. No, voy a decir mucho que Almodóvar me gusta mucho, pero La piel que habito especialmente me gusta. La vi en el cine y me gustó muchísimo. En su momento dije, ¿qué gran Almodóvar? Y me sorprendió que fue una película que a algunos, es que no es que no les gustara, les horrorizaba. Y algunos que decían, bueno, a mí me gusta Almodóvar, pero La piel que habito es horrible. No comprendo cómo algo te puede gustar Almodóvar y pensar que La piel que habito es horrible cuando es Almodóvar 100% destilado. Exactamente. Y tiene una cosa que está basada en una novela, en Tarántula. Y él es algo benévolo con el personaje, porque en la novela, ya que también hemos hablado antes de la película, el doctor no solamente cambia de sexo en la novela al chico que viola a su hija, sino que además lo que hace es prostituirla. Con lo cual, la novela es completamente terrorífica. Almodóvar aún tiene algo como de piedad, que es algo que muchas veces también se le acusa a Almodóvar de que mira a los personajes sin piedad, pero tiene algo de piedad, porque al final no lleva el drama tan lejos y la venganza.
¿Y por qué crees que hubo ese rechazo de algunos? Porque yo creo que a los que les gustaba el primer capítulo les gustaba mucho. De algunos, quizá porque se metiera casi en temas de cine fantástico, a lo mejor, cosa que a algunos les pareció horrible. Cuando yo creo que Almodóvar, a mí me gusta mucho el cine fantástico, como sabes. En realidad yo creo que es un poco director de cine fantástico. Los géneros los malea, mete géneros. En Matador, Antonio Banderas tiene poderes telequinésicos. Es una maravilla. Es que en Sitges deberían darle un premio honorífico a Almodóvar porque yo creo que es un representante del cine fantástico genial. Sí, y además yo creo que es el director que conecta precisamente a través de lo fantástico con la generación siguiente de cineastas, como puede ser Nacho Vigalondo, incluso con un cineasta que está ahora, está empezando, hace cortos, pero ya no se puede decir que está empezando, que es Chema García Barra. Claro. Es decir, es que conecta con cosas, incluso, fíjate, y que yo creo que el punto de conexión entre Chema y Pedro, que está que es Volver, porque además hay una especie como de... En Volver hay un velatorio, en Misterio, en el último corto de Chema, pues hay una escena donde un grupo de señoras están esperando a un sanador y a un curandero, y en fin, se crea ahí un clima especial. Esa conexión, Volver, también bebe un poco de lo fantástico, es decir, aunque luego va a otros terrenos, pero parte de la premisa de qué pasaría si aparece esa persona que murió y deseas que aparezca. Es decir, bebe además de un tipo de literatura, ¿no? Creo que además cuando se estrenó, claro, conectaba con El fantasma y la señora Muir, etcétera. Claro. Y yo creo que eso que tú estás diciendo sí, efectivamente, merecería un premio en Sitges. Y fíjate, la niña telequinésica con poderes de que he hecho yo para merecer esto, que además es un... Luego, sí que es cierto que está muy... Dentro de toda la historia de que he hecho para merecer esto, es lo que a lo mejor lo que más distorsiona, pero cuando tú miras toda la filmografía y efectivamente vas viendo que muchas películas de Almodóvar contienen elementos fantásticos, esa presencia no distorsiona. Y efectivamente, La piel que habito contiene mucho de ciencia ficción, ¿no? Contiene mucho de ciencia ficción y ya sabemos que a mucha gente la ciencia ficción le pone nerviosa. Gente muy seria. Claro. Que no considera que es un género menor. Ya sé que es un tópico. Claro, pero además de un género menor, es que es eso que estabas diciendo tú antes. Es que llega un momento en que Almodóvar se salta todas las convenciones que establecidas de los géneros. Pasa en la mala educación. Es una película de cine negro que tiene los elementos más típicos que todos reconocemos del cine negro, pero hay un momento en el guión que hace estallar el guión y en fin... has comentado algo muy no es muy importante en Almodóvar, pero sí que habría que hablar de ello, aunque sea poco, que son las adaptaciones. Cuando Almodóvar adapta muy poco, es un gran escritor de guiones originales, pero cuando adapta pasa de las novelas completamente. O sea, que eso es algo que reconoce él. Podemos decir Carne Trémula, adaptó la novela de Ruth Rendell, Tarántula en La piel que habito, y no sé si otra más. Bueno, luego tiene la adaptación de La voz humana de Jean Cocteau, que no es una obrita de teatro. Exacto. Pero bueno, claro, es también como ese ejemplo de La voz humana. Entonces lo que hace es comprar las adaptaciones simplemente para que no le manden. Porque en realidad no se parecen absolutamente nada. No, efectivamente. Afortunadamente, claro. Fíjate, la voz humana es... 20 minutos. Son 20 minutos y además es un solo personaje, ¿no? Sí. Entonces, y él lo que hace es pues darle la vuelta completamente y convertirlo en una comedia con muchos personajes disparatados, ¿no? Y luego también, ya que estamos hablando de eso, estamos yéndonos por caminos, ¿no? Sí. Pero también tiene algo que va apareciendo en las películas de Pedro, que es la voz humana. Era algo que estaba en La ley del deseo, que es la obra que interpreta el personaje de Tina Quintero, ¿no? Que adapta a su hermano, que es un director de cine. Atame, que estabas diciendo tú, muchos de los escenarios de Atame eran para reutilizar los escenarios de mujeres, ¿no? Y luego él hace una cosa que yo creo que muy pocos tienen la capacidad de hacerlo, que es 25 años después
hacer una película que se llama Chicas y maletas dentro de los abrazos rotos para contar o narrar cómo una actriz incipiente en Madrid consigue, a partir de muchas cosas, ser popular, ¿no? Y cómo popular en el sentido de cómo la imagen conecta con el público, porque además Los Abrazos Rotos es una película de imágenes, aunque el director de la película esté ciego. Y bueno, pues yo creo que es ese sentido. Yo creo que por eso lo hace tan estimulante a Pedro Almodóvar. Es decir, ahora tú ves el tráiler de Guillermo, además yo creo que será uno de los pocos creadores que quedan, que ves el tráiler, no te está contando la película, te da 4 pinceladas, te dan ganas de ver la película y encima te proporciona una serie de incógnitas que te permiten pensar sobre su cine, que es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, yo entonces lo que resumiría es que Almodóvar me parece un gran adaptador, porque yo soy de la opinión que adaptar fielmente una novela es un poco aburrido y lo que tienes que hacer es captar un poco de esencia y si eres un autor, pues hacer tu película, sí. Además, y maltratarla, ¿no? Sí, además yo creo que es un poco... Sí, en el momento en que... lo que pasa es que, claro, es un tema controvertido, ¿no? Porque el autor de la novela quiere que la adapten, pero claro, es imposible adaptar la voz de una novela. Tienes que hacer exactamente lo que hace Pedro, es decir... pagar los derechos y hacer otra cosa totalmente a mí distinta. Me sorprenden, digamos, los escritores que se ofenden, además después de haber cobrado, porque sus novelas son mal adaptadas cuando en realidad son de lenguajes que no tienen nada que ver y en realidad no tienes que esperar una adaptación fiel, sino simplemente pues curiosidad, a ver cuál ha sido la visión de mi novela, aunque sea lejana, ¿no? Entonces, quien quiera que se lea el libro y luego se vea la película, pero... Sí, bueno, está el caso, por ejemplo, de Juan Marsé. Claro. Es bastante sintomático. El de Javier Marías, que bueno, pues también... Pero claro, eso de Javier Marías es un poco distinto porque, claro, cuando el propio cineasta vende que ha adaptado la novela y lo que ha hecho es no adaptar la novela, sino adoptar un pasaje simplemente para utilizarlo para hacer otra historia... Eso tienes que contarlo, ¿no? Que un poco... Adaptación libre. Claro, al final Pedro es lo que hace, pero al final yo creo que lo que hace es... Él coge el derecho de Tarántula, por ejemplo, porque al final lee esa novela y le interesa para contar la historia que quiere contar, que es una historia, al fin y al cabo, de un creador. Si te das cuenta en las películas que tú estás diciendo que son las que más te interesan, está hablando de un creador. En La piel del Gavito, en Los Abrazos Rotos es un director... en La mala educación también sale un director y sobre todo tiene una película... Todas las películas, a partir de Todo sobre mi madre, que es una cosa que yo no había caído, pero escuchando el otro día a Carlos Reviriego, todas las películas tienen algo en común, incluso Los amantes pasajeros, que todos los personajes de alguna u otra forma están encerrados, ¿no? O como también pasa con Hable con ella, ¿no? Que están las actrices, los personajes femeninos están encerrados en sí mismas porque están en coma. Luego el enfermero también está encerrado en la habitación donde está. Yo creo que un poco después de Todo sobre mi madre, que fue como la sobreexposición galáctica de Pedro Almodóvar, necesitaba como contar historias donde que estén en un lugar cerrado, ¿no? Y nada, recordar, por si a alguien le produce curiosidad, que Tarántula fue un proyecto larguísimo de Almodóvar, no es que la adaptara al día siguiente, no, tuvo años y iba a ser Penélope Cruz y no Elena Naya, pero bueno, Penélope estaba con la agenda que tiene, pero sí que contó con Banderas, que Banderas sí que supo estar en el momento, pero bueno, sustituyó una Elena Naya espectacular. No pasa nada, yo creo que incluso mejor. Yo creo que sí, llega un momento que después de ver a Penélope en Volver y en Los Abrazos Rotos, no sé, en La piel que habito igual eso ha sido un reto, pero no tener a Penélope yo creo que también fue un descubrimiento, entre comillas, ¿no? Porque te permite, si no, al final estás viendo siempre el personaje como de Penélope, ¿no? Y yo creo que Elena Naya estaba Elena le dio muy bien. Un toque moderno, más visceral, y no tenía nada que perder, y quizá Penélope, porque ya había trabajado mucho con Almodóvar, pues quizá hubiera estado algo más convencional y hubiera
molestado un poco, no me quiere decir molestar, pero hubiera chirriado un poco. El cambio, Elena Anaya es su primer Almodóvar, y Elena Anaya es muy pasional, como veremos otro algo, era perfecta para La piel que habito. Bueno, pues hemos hablado de que Elena Anaya está absolutamente espectacular en La piel que habito, y supongo que Adriana Ugarte y Inma Suárez van a estar espectaculares en Julieta, porque son dos actrices, especialmente Inma Suárez, que sorprende un poco que no fuera una chica Almodóvar antes, que le pega mucho el mundo. Sí, ¿no? Después de ser una chica Medem, ahora es una chica Almodóvar, y Penélope, que era una chica Almodóvar, ahora es una chica Medem. Esas cosas que pasan en el cine, ¿no? Y la verdad es que sí, si vemos el tráiler y vemos esas pocas imágenes que hay de la película, la verdad es que ese final del tráiler, donde una mujer sentada en una mesa quiere revelar un secreto a su hija, y pues la verdad es que es bastante estimulante, ¿no? Porque bueno, no es la primera vez que aparece una madre contando un secreto en una película de Almodóvar, es algo recurrente, pero sí que es cierto que el personaje sea una actriz, y además en la edad que tiene Emma Suárez, porque si echamos la vista atrás, los personajes o las actrices que han trabajado, digamos, en el Almodóvar más clásico, es decir, o en el Almodóvar de los primeros tiempos, que pueden ser Carmen Maura o Maisa Paredes o Julieta Sarno, lógicamente ya van teniendo una edad donde no cumplen el papel, porque Pedro Almodóvar sigue contando historias de personajes que son algo más jóvenes de lo que es él, ¿no? Pero claro, también a lo mejor de las actrices últimas que ha trabajado, como Penélope o como Elena, que decías tú, quizás no casan con esa edad media que sí que cumple, por ejemplo, el papel de Emma Suárez. Y yo creo que es bastante estimulante. Y bueno, y la película o el tráiler, pues si consideramos el tráiler como una película, por lo que estábamos diciendo de que de que le da la entidad propia al tráiler para que cuente una historia, la verdad es que plantea muchos interrogantes que bueno, que veremos el 8 de abril cómo se cumplen. Y estaremos, yo creo que ante el regreso de un drama doloroso, quizá no tan oscuro como La piel que habito o Los brazos rotos, pero sí más familiar como Volver, o Todo sobre mi madre. Las imágenes del tráiler dan esa sensación, porque además hay algo que también, efectivamente tú dices Volver y Todo sobre mi madre, donde también hay algo, en Todo sobre mi madre de menos, pero sí hay una presencia de lo rural, como esa conexión con la familia, con la madre. Aquí aparece, no exactamente es el medio rural, se ve la costa y una zona marítima, una zona pesquera, esa conexión, y da esa sensación, ¿no? Que va a ser, además hay un plano donde se ve enfrente de un mar embabrecido a Emma Suárez llorando o a punto de llorar. Da esa sensación, pero también me da sensación por esas imágenes o esas pocas imágenes del trailer donde aparecen los hombres, que aparece Darío Grandinetti y Daniel Grau, que yo creo que también va a haber algo oscuro. No sé si en el sentido de esas películas que mencionabas, pero da la sensación de que efectivamente, y eso es algo que podemos hablar, que cuando aparecen hombres en el cine de Almodóvar están conectados con lo más oscuro, ¿no? Quizás el único que puede ser que se salve, y que lo estábamos comentando antes, el Ricky de Atame, ¿no? El Antonio Banderas de Atame, que sí que está conectado con algo oscuro porque secuestra a una mujer, pero con un objetivo muy luminoso. Es muy puro. Es un personaje muy puro, en realidad, aunque se supone que es un malvado porque es violento, pero es un violento, digamos, no es un criminal, digamos. Pero es muy puro porque en realidad no tiene maldad en lo que hace en ningún momento. Cosa que por eso digo la polémica de ella también, porque presenta a un hombre que agrede, que parece delincuente, pero del que todo el mundo se acaba enamorando, y que es uno de los personajes más importantes de la cara de Almodóvar. Sí, porque además si recuerdas el
la frase con la que se presenta a Victoria Abril. Sí, 50.000 pesetas. Exactamente, me llamo Ricky, estoy solo, tengo 50.000 pesetas y quiero ser un buen marido para ti y un buen padre para tus hijos, ¿no? Pues, claro, es un personaje que efectivamente no es malvado, ¿no? Como puede ser el que encarna luego posteriormente el doctor legal en La piel que habito, donde sí que hay un... Y tampoco es malo tampoco en el sentido, o malvado en el sentido estricto de la palabra. Se hace malvado porque al final tiene una sed de venganza que desea cumplir, claro, porque el ser que más ama, que es su hija, pues está encerrada en un psiquiátrico, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que habría que ver si esos personajes masculinos que aparecen o que se nos apuntan en La piel en Julieta son como otros personajes del cine de Almodóvar o simplemente apoyan este melodrama que también anuncia la película, ¿no? Porque, en fin. No, ya que hemos sacado la diferencia hombres-mujeres en Almodóvar, la diferencia que obviamente la balanza se inclina por las mujeres, si te parece, empezamos por los hombres, que es muy importante, ¿no? Porque siempre dijo, Almodóvar es un director de mujeres solamente, no sabe crear personajes masculinos, y luego se demostró que sí, porque tú has hablado de Ricky, yo me acuerdo del personaje de Benigno en Hable con ella, claro. Otro personaje bueno de pureza, pero Benigno, cuya pureza le lleva a cometer un acto bastante terrible, pero que es muy puro. Entonces, esa ambigüedad es genial, ¿eh? Sí, y otros de los actos terribles que aparecen en las películas de Almodóvar, ¿no? Porque este es un acto muy, muy terrible, pero que bueno, que Almodóvar, además, por lo que estábamos comentando antes de la delicadeza y de cómo trata ciertos temas, pues bueno, eso que es lo que moralmente podía saltar más suspicacias en el patio de butacas, pues no la sacaba porque, bueno, rueda un corto mudo, claro, a través del que cuenta aquello que no se puede contar, ¿no? Pero bueno, el personaje, por ejemplo, que también aparece ahí en esa película de Dario Grandinetti, también es un personaje que, bueno, pues también, bueno, yo creo que bastante real, porque al fin y al cabo está hablando de un hombre que no puede expresar sus sentimientos como lo hace el enfermero con el que cuenta amistad, que es Benigno. Bueno, se me ha ido porque has dicho, a mí es una de la sensibilidad ante una cosa terrible. El otro día en Historia de Nuestro Cine, por este fantástico programa que a mí nos gusta y que reconocemos que está haciendo una labor increíble, vi El nido de Jaén de Armiñán, que es una absoluta maravilla. Creo que ya sí que la han quitado de online, pero si no, que se busque, que es una maravilla, donde habla de un hombre mayor que se enamora de una niña, no que es una amistad, que se enamora sin la parte sexual ni erótica, y está contado en los años 80, y es una maravilla de sensibilidad. Claro. Obviamente eso lo hace o Almodóvar o Armiñán, porque otros... Sí, claro. Y claro, estábamos hablando antes de la conexión con los cineastas más modernos, pero claro, Almodóvar también es la conexión de esos cineastas modernos con cineastas como Armiñán, porque esa sensibilidad a contar la historia del nido, pero esa sensibilidad a contar la historia de Mi querida señorita, donde un señor se viste de señora, ¿no? Y bueno, y conecta también con Carlos Saura, que además Carlos Saura también tiene ciertas películas donde el elemento fantástico también entra. Por ejemplo, también en Historia de Nuestro Cine se puso hace poco Peppermint Frappé, y yo creo que Almodóvar conecta muy bien con eso, con esa modernidad que empezó en los años 60, pero que también bebían esos directores como Carlos Saura o por ejemplo, Fernán Gómez de, por ejemplo, del Mundo Sigue o de La vida alrededor, que también se puso esas dos películas se pusieron hace poco también en el programa, y El Mundo Sigue en el Cine Club. Es que conecta directamente con eso, con una visión moderna del cine, que yo creo que él reconoce, ¿no? Porque él lo reconoce cuando él habla de su cine, pero es difícil de ver en sus películas. Es decir, siempre en sus películas es fácil ver el homenaje en Los brazos rotos a Viaggio in Italia de Rossellini, ¿no? Claro. Y a lo mejor hace falta un homenaje más explícito a ese cine español del que él bebe. ¿Qué director siempre se nombra cuando se habla de Almodóvar? El 90% de las veces.
Douglas Sirk. Claro, efectivamente. O sea, siempre nos vamos a Douglas Sirk o al neorrealismo italiano o la parte italiana que tiene mucho Almodóvar. Pero sí que es verdad que está muy entroncado con la historia del cine español, con toda esa historia del cine español, lo que llega y lo que había detrás. Entonces, entonces eso hace de Almodóvar, lo que hemos hablado, de un director tan peculiar, pero un director muy español. Y creo que por eso Almodóvar nunca ha rodado fuera. Siempre se ha dicho el inglés, pero bueno, para mí eso es una excusa porque directores que no tienen ni idea de inglés han rodado fuera. El proyecto de Paperboy, que era la novela de Dexter Gordon, estuvo muy, muy metido con ese proyecto. Al final la hizo Lee Daniels, que se estrenó. Nicole Kidman está fantástica en esa película y tenía ciertos ecos almodovarianos. No es una gran película, pero tú decías, esta película la podría haber hecho Almodóvar perfectamente. Pero no la ha hecho. ¿Pero por qué? Porque a él le gusta mucho una tontería como es rodar en español, en su idioma. Si no, es que se va. Carne trémula, aquí vemos en el libro de un cine visceral donde él habla de hacer Carne trémula en Inglaterra, con inglés, con actores ingleses que le gustan mucho, pero no la va a hacer. Porque creo que si no le falta eso. Claro, efectivamente. Claro. Estás hablando del libro que acaba justo en La flor de mi secreto, que está preparando Carne trémula. Y él dice, vamos a hacerlo en Inglaterra con bobbies, no sé cuándo, actores ingleses que me gustan, pero eso no... Es imposible. Es imposible. Porque claro, ahora que ves Carne trémula, o sea, cómo concibes esa historia. Además, tú fíjate, el arranque que tiene Carne trémula, que ese arranque no se puede contar en Londres. Es decir, ese arranque tiene que nacer, además, fíjate, es que es completamente, está bien que lo haya sacado porque es completamente, la Carne trémula que conocemos, la película, es completamente opuesto a esa idea que tenía, porque arranca en el franquismo y la película termina con una frase que aquello que pasara en el franquismo es imposible que pase ahora, ¿no? Con lo cual, claro, es imposible. Es imposible que ruede en otro idioma, porque yo creo que también trabaja mucho con los actores. Y estaba pensando ahora que te lo he dicho, perdón que te interrumpe. Es muy importante los actores de reparto en el cine español. Son importantísimos en la época. Y en Almodóvar son claves. Sí. Yo creo que si no conecta con un actor de reparto anglosajón, ese rodaje iba a ser una tortura. Puede ser que tenga un buen protagonista, porque sabemos que todos los actores americanos quieren rodar, o ingleses quieren rodar con Almodóvar, y puede conectar con un gran actor en Inglaterra. Pero él necesita que ese secundario que tiene 3 escenas le haga 3 escenas perfectas. Y yo creo que en España lo tiene y allí no sabría cómo hacerlo. No, porque además yo creo que él también, yo creo que por la forma de rodar y por making of que hemos visto de sus películas, él tiene un guión que será la Biblia y con el que trabaja, pero él trabaja mucho, por ejemplo, y es una cosa que el otro día volví a ver una entrevista que hizo las actrices de Volver después del estreno de la película, donde Carmen Maura decía que estaba horrorizada por eso de hacer una lectura del guión antes de empezar la película. Claro, él trabaja mucho con eso, él trabaja mucho con la palabra, trabaja mucho con el idioma. Entonces, claro, es lo que dices tú, lógicamente no puede, por muy buen actor que tenga o por muy buena actriz que tenga en el papel principal, si luego algo se le escapa, y es imposible. Y además tú fíjate que es que en las últimas películas, o sea, los actores de reparto, pues hablé con ella, donde Fele Martínez hacía un papel muy pequeño, pero bueno, Ana Fernández, que venía de Solas, también hacía un papel pequeñísimo, Pepe Sancho, Carmen Machi comiendo galletas. Exactamente. Está fantástica y que nos sale 2 minutos. Exactamente, es decir, pero se la reconoce enseguida a Carmen Machi. Claro, o en Los abrazos rotos, ese papel que hace Lola Dueñas. Claro. Y además, por lo que estábamos hablando antes de esa mezcla imposible, porque yo creo que ningún creador es capaz de hacerlo, esa mezcla de drama y comedia, ¿no? En el momento en que Lola Dueña, recordamos que es una lectora de labios. Increíble. Que está leyendo una película que han rodado para el productor de la película, el marido de Penélope Cruz, mientras le pone los cuernos, ¿no? Y entonces pues va leyendo esos labios hasta que llega un momento en el que detrás de Lola y de José Luis Gómez, que son los personajes, aparece Penélope Cruz diciendo, porque la película pierde la voz, la película que están viendo, y dice ese texto, ¿no? Y claro, es un momento muy dramático, porque Penélope está rompiendo y está reconociendo que le pone los cuernos a su marido, ¿no? Pero en cambio está con un elemento
cómico, que es el personaje de Lola Dueñas, y además un personaje que da la sensación de que no existe esa profesión, y sí que existe. Y la verdad es que es fantástico cómo lleva eso a su terreno, ¿no? Y yo creo que eso es lo que podríamos llamar o lo que podemos clasificar como lo almodovariano, ¿no? Que es tan intangible, ¿no? Que es tan difícil ya no diría de copiar, sino de imitar. Te iba a comentar una cosa antes de decir. ¿Crees que Almodóvar es más un director de palabra o de imagen? O casa también las dos cosas, que eso le hace especial. Porque hablamos que la imagen, el color rojo, bueno, todo el mundo Almodóvar es muy importante, pero a veces echamos en falta... El color rojo está muy presente en el tráiler de Julieta, por ejemplo. Claro, por eso. Vuelta al rojo, el rojo que a lo mejor en realidad nunca ha perdido. Pero se echa en falta que se hable más bien de ese Almodóvar guionista, porque... Te voy a contar una cosa. Sí. Cuando yo era joven, tuve una relación muy rara con Almodóvar, me encantó Pepi Lucy Bomb, y luego empecé a entrar en Almodóvar porque a mi tío le gustaba mucho, pero no entendía por qué sus guiones eran tan raros. Me refiero dramáticamente, porque no son sólidos, son un poco una trama por aquí, otra trama por ahí. Y por eso le pillé manía hasta que ya fui mayor y dije, qué maravilla de guiones, porque no le importa tanto la solidez argumental, sino ser brillante en los diálogos, ser brillante en las relaciones. ¿Y qué más da si una trama se va o no se va? Entonces es uno de los mejores guionistas de la historia, ¿no? Sí, y en Pepi hay una escena, creo que hace tiempo que no la veo la película, pero yo creo que hay una escena en la que Pepi y Lucy Bomb quieren rodar una película, ¿no? Y entonces Pepi creo que dice que algo como que la vida no se puede imitar y que todo al final tiene que ser artificio, ¿no? Un poco eso es lo que va a hacer Pedro Almodóvar, es decir, las películas de Pedro Almodóvar no imitan la vida, es decir, no. Es lo contrario del... Por eso, cuando hace que Chicho para hacer esto y se hila un poco como el neorrealista madrileño, le choca mucho, ¿no? Porque sí, bebe algo de neorrealismo, pero es que está en las antípodas del neorrealismo. Incluso a Carmen Mora, que será la crítica del New York Times, que la comparó con Ana Magnani, sí, hay algo de eso, pero hay algo más. Sí, pero yo creo que a lo mejor se confunde porque él ha retratado como nadie Madrid y Barcelona. Las calles de Madrid y Barcelona están muy bien retratadas en su cine, y eso se confunde a lo mejor con un realismo que no le interesa tampoco la vida realista. Puedes acercarte, bueno, yo tengo cierta similitud con este personaje, pero no tan cercana. Bueno, me parece que un poco. Lo que sí que me gusta es como rueda Madrid y Barcelona, y ahí se creen porque que hace comedia madrileña, es muy de Madrid, pero en realidad lo que hace es filmarla muy bien porque él ama mucho Madrid, fue donde creció, y luego Barcelona más o menos en una siguiente época, ¿no? Pero no es un director neorrealista ni mucho menos, es un almodovariano, es su mundo paralelo. Claro, y es totalmente artificial, pues sí, es un artificio en algún sentido. Ves y aunque volvamos a Douglas Sirk, pero bueno, sí, Imitación a la vida es un artificio, es un culebrón. Exactamente, es decir, y además él, yo creo que como le habían dicho tanto que tenía que ser Douglas Sirk, el Douglas Sirk español hace tacones lejanos, ¿no? Y es que es puro artificio también, y yo creo que al final, claro, él está en una corriente totalmente distinta a aquello que... Y habría que ver cómo conecta con los franceses, que apuntabas tú antes, porque no tiene nada que ver con... Por ejemplo, el libro de Frédéric Strauss, que es, bueno, tampoco es el Cahiers du Cinéma, que es el germen de la Nouvelle Vague, pero realmente es un director que está completamente en las antípodas de cierto realismo, ¿no? Claro. Bueno, nos hemos ido, pero me gustaría retomar lo de hombres y mujeres, ¿no? ¿Cuál es el actor almodóvarano por excelencia? Seguramente, obviamente, Antonio Banderas, pero no sé si hay algún otro personaje o actor, porque cuando vayamos a mujeres tenemos una lista larguísima, pero como hay pocos hombres, ¿qué podemos encontrar? A Banderas, obviamente, Javier Cámara, en esta segunda época, última época, más o menos, y luego, pues no mucho más, ¿no? Hombre, yo creo que a mí hay un personaje masculino de Almodóvar que me gusta mucho, porque a mí la película... cuando te dicen cuál es tu película favorita de Almodóvar es muy difícil de... Por eso acabamos con este programa, ¿sabes? Lo siento. es muy difícil, ¿no? De Pedro Almodóvar yo creo que
o de todos, ¿no? Porque tú imagínate, de Scorsese, ¿cuál es la mejor película, cuál es tu película favorita de Scorsese? Que dice mucho del autor, porque lógicamente ha hecho mucho y bueno, ¿no? Pero había un personaje masculino que le tengo especial cariño, que es el personaje del policía de Carne Trémula, el que interpreta a Javier Bardem, que además yo no sé cómo resultaría aquel rodaje, pero yo creo que eran dos trenes que chocaron ahí y hicieron algo brillantísimo. Bardem, que además me parece que por esa película no ganó ningún premio. Bueno, si hubiera estado en Hollywood hubiera ganado, porque ya sabes que ahí cuando estás haces papeles de enfermo y eso pues te dan todo. Pero era un personaje que fluctuaba entre la venganza, la herencia del machismo más rancio que encarnaba su compañero de reparto y de policía, que era José Sancho, y además dotado de cierta ternura, porque al final se queda inválido por culpa de una mujer, y esa mujer, sintiéndose culpable o compadeciéndose, acaba cuidándole, ¿no? Y al final acaba siendo un personaje que está entre lo ruin, lo patético y además con cierta ternura, porque al final está como está, ¿no? Y yo creo que es un personaje a tener muy en cuenta dentro de esa filmografía, en una película que era básicamente de hombres, ¿eh? Podemos decir qué pasó con Carne Trémula. Hay que recordar que fue una película muy mal recibida, de las peores recibidas, y algunos la consideran incluso la peor película de Almodóvar. Luego, pues yo he estado últimamente por otras cosas, he releído algunas críticas de esa película y la verdad es que, bueno, es una película, voy a decir una cosa que es una película que incluso escribió bien Carlos Bollero de ella. Hubo ahí una exactamente, no, o sea, que la vio, ¿no? La vio. Esa sí la vio. Esa sí que la vio. Y escribió bien. Bueno, Ángel Fernández Santo también escribió una crítica muy elogiosa, ¿no? Básicamente centrada en el personaje cómo el personaje de Penélope Cruz dinamiza toda la acción que viene posteriormente. Y además yo creo que es un poco el germen de todas las películas oscuras que vienen después, cómo esos laberintos de la ficción se van entrelazando. Y Carlos Heredero también escribió bien de ella. Y yo creo que empieza a hacer, yo creo que es la película donde yo creo que Almodóvar sí efectivamente fue, también yo creo que mal recibida también como Los amantes pasajeros, porque que llegaba en un momento donde yo creo que la gente no se esperaba que hiciera esa película, porque había hecho La flor de mi secreto, que parecía que otra vez volvía a ese universo femenino, ¿no? El melodrama, sí. El melodrama. A lo rural. Y de momento surge con eso, que es una historia moderna en la ciudad y bueno, ¿no? En fin, yo creo que desestabilizó a esos críticos, a esos espectadores que iban pensando ya lo que iban a ver. Yo creo que a las películas de Almodóvar, y lo bueno que estemos hablando de Julieta antes de ver Julieta, es que es muy estimulante saber que no sabemos qué nos vamos a encontrar. Esto lo iba a decir para acabar el programa, pero bueno, pues hay que decirlo ahora. Almodóvar creo que es el único no es el único, es injusto. Bueno, uno de los directores que no me aburre nunca. 19 películas, algunas me gustan más, menos. Jamás me he aburrido de una película de Almodóvar. Jamás. Es imposible aburrirte de una Almodóvar porque no sabes lo que va a pasar en la siguiente escena. O sea, es imposible. Por eso es lo que tú dices, ¿no? Es muy estimulante ver una película suya, y si no te gusta, igual, porque ha habido 3 momentos increíbles. Y ya con eso merece la pena la película. Sí. Hay que recordarnos de Carne Trémula, ya que hablamos del reparto de Carne Trémula, que fue quizá la que tuvo más problemas en cuanto a reparto, porque Bardem está fantástico y era una estrella, se iría a Hollywood y todo era perfecto, pero la actriz protagonista era extranjera, era Francesca Neri. El problema que tuvo Jorge Sanz fue tremendo, al cual despidió porque no tenían similitudes de trabajo aceptables, y fichó a Liberto Raval, que hizo lo que hizo, que no hizo un gran papel, que tú vas a defender ahora. Voy a defender a Liberto Raval. Sí. Pues Liberto, donde estés, pues seguro que eso le hubiera venido muy bien en esa época, cuando todo. Porque yo creo que además. No, pero es verdad, no está tan mal, No está tan mal. Es que yo creo que es muy difícil que haya un autor malo en Almodóvar. Yo creo que al final, por lo que además, por lo que yo creo que despide a Jorge Sanz, es porque. Y además,
antes de seguir con eso, por lo que estás diciendo que estaba mal recibida la película, Jorge Sanz pertenecía, digamos que ahora no tanto, ¿no? Pero pertenecía un poco al establishment de la industria española. Sí. Y que hiciera eso Pedro Almodóvar, yo creo que por muchos sectores no fue muy bien recibido, ¿eh? Y yo creo que lo que buscaba Deliberto era una mirada ingenua, pura. Ingenua. Para sí, un... Que yo creo que al fin lo que estaba buscando era esa mirada, esa pureza que tenía Antonio Banderas en Átame o en Matador. Y claro, eso es muy difícil, quiero decirte. Eso pasa con muy pocos actores, o esa conexión pasa con muy pocos actores, pero yo no creo que estuviera mal. Y Francesca Neri, vale, era extranjera, pero también que transite desde una yonki a una mujer esclavizada por la culpa, yo creo que también es un papelón y es una cosa. Y yo creo que conectaba también conectaba con cierto cine de Vigas Luna o de Vicente Aranda, que Francesca Neri, que fue la protagonista de Las edades de Lulú, que recurrían a actrices extranjeras para darle, o porque podían dotar al personaje de un punto de perversidad que a lo mejor las actrices españolas no lograban, ¿eh? Sí, además, todos nombrados, yo creo que pega mucho Vigas Luna, Vicente Aranda, Almodóvar. Sí, bueno, Vigas Luna además es un personaje semi-escondido en La flor de mi secreto, porque yo creo que además tienen conexiones. Yo no he leído mucho sobre las conexiones, yo creo que es algo que habría que estudiar algo más, pero Vigas Luna es el personaje al que el hijo del asistente de Maisa Paredes roba el guión de una película y se lo vende a Vigas Luna, por recordar lo que estaba diciendo. Nada, ya vamos a dejar de carnet tribunal. Yo quiero ir a las mujeres, pero antes de nada recordar que el despido de Jorge Sanz, lo ha contado Jorge varias veces, es que parece que Almodóvar quería que imitara sus gestos y él no estaba acostumbrado y decía, haz esto así, y decía, bueno, claro, déjame hacer algo por mí mismo, y entonces chocaron completamente. Y es lo que dice de lo que estabas diciendo tú antes de no poder rodar fuera, es decir, porque él y se ha visto, él interpreta casi los personajes que está escribiendo, ¿no? Y por eso a Carmen Maura no le gustaba la lectura anterior, y además Carmen Maura también lo cuenta y lo ha contado varias veces en varias entrevistas, como cuando llega a la primera prueba de esa película, de Volver, dice una frase y la dice exactamente. Incluso Carmen Maura dice, en una entrevista que hizo con Risto Mejide, dice Carmen Maura que eso es muy interesantísimo, eso es además es muy almodovariano, como ella cuando ve una película de Almodóvar sabe si la frase que está diciendo la actriz o el actor no le ha gustado a Pedro Almodóvar. Me parece una cosa casi delirante, porque en fin, no sé, es un estudio sobre Almodóvar no sé, curioso. Pues antes pues vamos a ir a las mujeres, pero recordar, Átame, Francisco Rabal, parece que tampoco tuvo una gran relación con Almodóvar y chocaron. Creo que Teresa Rabal lo ha contado varias veces. Yo creo que lo que pasó con los hombres es que él encontró el hombre de su vida en cinematográfico, que era Antonio Banderas, que se fue a Hollywood. Y ya supo que no había contar con él, y entonces tenía que escribir personajes masculinos con otro que no fuera Antonio Banderas, y decía, ¿qué hago? Entonces estuvo dando bandazos hasta esta época maravillosa de Javier Cámara y de Lluís Omar, que está fantástico en todas sus películas, pero estuvo dando bandazos masculinos, ¿no? No es que no supiera escribir para personajes masculinos, es que realmente había encontrado su hombre, y como se fue, pues ya no pudo hacer nada. Sí, incluso... Bueno, si no me equivoco, perdón, Tacones lejanos, no sé qué papel iba a hacer, el papel que iba a hacer Miguel Bosé. Iba a hacer Antonio Banderas. Eso quiere decir. Que fue cuando se fue a Hollywood a hacer Los Reyes del Mambo. Los Reyes del Mambo, y además que, claro, ahora lo piensas y el papel de Vicky del Páramo no le va a hacer Paisa Paredes, le va a hacer Esperanza Roy, que, claro, si piensas en la película y sabiendo esos datos, que el personaje, el masculino, se tiene que travestir en esa mujer, pues claro, tienen cierta similitud Esperanza Roy y Antonio Banderas, ¿no? Son esas carambolas de
de la vida, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay otro personaje masculino, ahora ya que estamos... Sí, luego te voy que a también muy breve, pero que... Es que me ha venido a la cabeza cuando has nombrado a Paco Raval, que es Fernando Fernán Gómez en Todos son mi madre, ¿no? Porque tiene 3 escenas. Fantástica. Pero la escena en la que Penélope Cruz, que es su hija, se lo encuentra en la calle, en una plaza de Barcelona, cerca de la Merced, y él tiene Alzheimer, no la reconoce, también es espléndido, porque con 3 miradas y 3 palabras dice todo. Siempre que lo veo esa película, yo digo, Almodóvar quería trabajar con Fernán Gómez antes de que Fernán Gómez no pudiera, y dijo, es que no lo sé, voy a escribir 3 escenas y voy a trabajar para Fernán Gómez, y si me dice que no, la borro. Es que yo estoy seguro cada vez que lo veo, porque son 3 escenas maravillosas que le pegan muy bien al personaje, y son de mirada, porque tiene Alzheimer, no puede hablar mucho, y digo, esto lo hizo Almodóvar para trabajar con Fernán Gómez. Sí, seguro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tú has hablado bien de Liberto Raval, entre pasar a la mujer. Yo voy a hablar de otro personaje, un político que no me gusta nada, que no me lo siento mucho, con todo respeto a los votantes de ese partido. A mí no sé ese partido, ese político que no me gusta nada, que salió en una película de Almodóvar que ganó el Oscar, y que la gente decía, qué buena película, pero qué mal está él. Y la vi hace poco y dije, oye, pues está bien. Y no me parece un gran actor, que es Tony Cantó en Todo sobre mi madre. Está bien, le pega bastante bien. Yo ahora, ¿la ves hace poco? No, pero tengo bastante presente el personaje de Tony Cantó. Claro, a mí Tony Cantó, que cuando habla, cuando actúa, me produce rechazo. Cuando la fui a ver, dije, le estaba esperando, porque es una película que a mí todo eso te diré que me gusta mucho, pero no soy tan entusiasta como otros sobre esa película, ¿no? Quizá porque tuvo un éxito, demasiado éxito para... Yo creo que luego vinieron otras obras mayores de Almodóvar. Y cuando vi la película dije, hombre, pues travestido, alto, tiene la figura. Está mejor que Miguel Bosé. Sí, te doy la razón. Está mejor que Miguel Bosé y digo, bueno, te voy a perdonar, no pasa nada. Es que Miguel Bosé, que hace poco también, no recuerdo la película, en Historia de nuestro cine hicieron una película sobre la guerra civil, donde él hace de hijo de un militar, creo. No recuerdo el título ahora. Y bueno, pues también tiene sus limitaciones, ¿no? Pero Tony Cantó, yo creo que el problema no estaba, y voy a explicarme de dicho que iba a estar en contra de Tony Cantó. Tienes algo de razón. Yo creo que el problema de Tony Cantó en Todo soy mi madre es que tú estás esperando que salga ese personaje toda la película, ¿no? Entonces llega un momento en que tú dices, bueno, a lo mejor si no hubiera aparecido, sí. El misterio hubiera estado mejor. El misterio se hubiera quedado ahí más latente, ¿no? Pero bueno, claro, el problema también de Tony Cantó en esa película es que, claro, cuando aparece como mujer tiene delante a 6 mujeres. Ahí estaba a punto de decirlo, claro, diciendo, es lo que le pasa a Tony Cantó, pero le pasa a muchos actores en las películas de Almodóvar. Es que, claro, delante tienen... Claro, a unos toros increíbles. Y yo creo que el único que un poco hace de los últimos, que también una película de mujeres lo solventa bastante bien, es Antonio de la Torre en Volver, también con un personaje breve, pero bueno, tampoco está enfrentado a los personajes, aparece nada más en su relación con Penélope Cruz y su hija. Pero a Tony Cantó es que tiene, claro, después de ver las interpretaciones de Cecilia Roth o de Maisa Paredes, de Penélope Cruz, de Rosa María Sardá, claro, luego llega Tony Cantó y claro. Entonces los personajes masculinos podríamos llegar en Almodóvar, están bien, siempre es que no meta muchas mujeres y digamos los iguales, ¿no? Porque Banderas está muy bien en La piel que habito, a pesar de que hay una espectacular Elena Araya, Banderas la aguanta muy bien. Está mejor Elena Araya porque es la que tiene la chicha de la película, claro. Pero a Banderas le aguanta muy bien, ¿no? Le aguanta muy bien y Banderas, yo lo siento, pero en su carrera norteamericana no ha tenido muchos retos interpretativos, digamos, ha tenido una carrera sosa, ¿no? Sí. No se ha encontrado con grandes retos y aguanta muy bien a Elena Araya. Hable con ella, los protagonistas son ellos, con lo cual se puede lucir, fantástico Grandinetti y cámara, pero si tú, como decíamos en Todos en mi madre, metes a unas fantásticas, todas, Penélope Cruz, Rosa María Sardá, Antonia San Juan, que está espectacular, y metes a Antonio Cantó, que no es Marlon Brando, claro. No. Por eso yo defiendo a Antonio Cantó, porque estando en una película donde tiene mucho que perder, oye, no hace el ridículo. Sale Carlos Lozano. Pues digo que yo creo que a lo mejor tú lo has visto hace poco.
yo no, y a lo mejor sí que es cierto, claro, estoy hablando del ese recuerdo de cuando, claro, la ves la primera vez, que claro, después de ver a esas actrices, lo ves, a lo mejor con el tiempo la cosa se ha compensado un poco más, ¿no? Y bueno, habría que verla, ahora que me has... De picado. Claro, hemos pasado hablando de hombres más de lo que yo quería, cuando en realidad la chicha de Almodóvar es las mujeres de Almodóvar, ¿no? Sí. Que no es un tópico, y es que él ha creado personajes fantásticos, pero también hay que decir, unas actrices que han entendido muy bien el mundo de Almodóvar. Porque ya sabemos que su gran mujer, decíamos Banderas, es el gran hombre de Almodóvar, es Carmen Maura, con la que tenía una conexión más allá de directora, actriz o amiga. Era una conexión muy fuerte. Sí. Que acabó, claro, se acabaron. Sí, claro, ¿no? Pues ella misma lo dice, ¿no? Que es que, claro, llega un momento en que cuando tú sabes lo que está pensando la otra persona y la otra persona ha escrito un papel para ti, que además el problema en mujeres fue un poco lo que le pasó a Jorge, ¿sabes? Es decir, llegó un momento y ahora ves la película y no puedes, o sea, no puedes imaginar que esas frases que dice Carmen Maura se pudieran decir de otra manera, ¿no? Pero sí que es cierto que parece ser que él apuntaba bastante en que no le gustaban ciertas cosas y bueno, chocaron y yo creo que también llegó en un momento en que también lo contaba alguna vez Carmen Maura, ¿no? De que a él le gustaba el Pedro Almodóvar, que como en La Ley del Deseo pues se iba al rastro con él a comprarse los pendientes de Tina Quintero. Claro, llega después de Mujeres, que Hollywood se rinde ante él un poco y yo creo que ahí pues a lo mejor hubo un choque de, no sé si de egos, pero sí de protagonismos a lo mejor, ¿no? Por cierto, sigamos con mujeres, pero antes hemos hablado de hombres y no hemos hablado de Eusebio Poncela, La Ley del Deseo, que es un gran personaje masculino de Almodóvar. Sí. Fantástico Poncela, y parecía mal dejarlo pasar. Claro. Sí, tienes razón, sí, porque además también se me olvidó comentar el personaje que también conecta mucho con Poncela, el de Fele Martínez, que además incluso tienen cierta apariencia física similar en La Mala Educación, ¿no? Que es otro director de cine, y además yo creo que es una película que tiene bastantes conexiones con La Ley del Deseo, porque en La Ley del Deseo también se habla de abusos sexuales, también se habla de curas enamorados de niños, etcétera, ¿no? O sea que, bien, sí. Pues la verdad es que es un actor que no sé si casaría ya en el cine de Almodóvar, pero es un de esos actores que sí, que te preguntas, bueno, ¿qué pasaría si volvieran a trabajar juntos y qué papel le podría...? El choque sería tremendo, yo creo. Claro. Bueno, es que yo soy un gran fan de Eusebio Poncela, exactamente. Bueno, y además, bueno, sí. Te interrumpo, ya que claro. Hay una gran película donde me imagino que sería donde se conocieron que es Arrebato, de Iván Zulueta, claro, interpretado por Eusebio Poncela, y donde Pedro Almodóvar pone la voz a uno de los personajes. No sé por qué. Además creo que es a la hija de Elena Fernán Gómez. Exactamente. Elena Fernán Gómez. Sí. Que si habéis visto algún día los Goya, cuando Fernando Gómez nunca ha ido a recoger los Goya, pero presentó una ceremonia, que es algo maravilloso de Fernando Fernán Gómez, que nunca iba a recoger los premios. Y presentó una ceremonia, por cierto, bueno, recomiendo, es que nos vamos del tema, pero siempre hay que... El tiempo amarillo de Fernando Fernán Gómez, las memorias espectaculares, no sé cuánto, porque es como era él, ¿no? Son muy irónicas, muy divertidas, y comenta lo de la ceremonia del Goya, que no fue, porque decía, no voy a ir porque no le gustan los premios, y Emma Cohen le decía que hemos ganado 4 Goyas, y él resulta que le sentó fatal porque se sintió muy mal por no ir. Digo, yo quedo aquí si tendría que estar ahí recogiendo los premios, y luego ya no volver. Bueno, pues Elena Fernán Gómez es la que suele recoger los premios cuando se lo daban a Fernando Fernán Gómez, y sale en Arrebato, y cuando va a hablar ella suena una voz de Almodóvar, que es uno de los momentos más delirantes de la historia del cine español. Exactamente. Mujer, ¿Carmen Maura o Victoria Abril? Carmen Maura. Victoria Abril, ¿cómo la definimos dentro del mundo de Almodóvar? Porque luego estaba pensando que Victoria Abril tampoco había hecho tantas películas de Almodóvar. Estoy contando ahora Tacones Lejanos, Kika, Atame. Y aparece brevemente, siempre se suele decir, porque parece que tuvieron ahí un flirteo en La Ley del Deseo, y aparece en la escena inicial de la discoteca, por allí. Y hay que decir que el papel de María Barranco era para Victoria Abril
que no se sabe por qué, yo nunca se lo he visto y él tampoco lo sabe, lo rechazó, no se sabe muy bien por qué rechazó. La verdad es que en aquella época hay muchas actrices que, por ejemplo, el personaje de Verónica Forqué, que he hecho para merecer esto, Pedro Almodóvar quería que lo hiciera Ángela Molina. Y no sé muy bien por qué, pues decidió no hacerlo, quizá porque no estaba... Ángela Molina venía a trabajar con Buñuel, ya estaba también en otra esfera, un chico joven de La Mancha que trabaja en Madrid, que hace películas así un tanto raras. Y yo creo que luego... Pero luego se arrepienten, claro, y tienen una segunda oportunidad, cosa que muchos directores no hacen. No hacen, ¿no? Porque el papel de Ángela en Carne Trémula es una tremendo. maravilla. Y el que hacen como madre de Penélope Cruz en Los Azarrotores, de lo que estamos hablando de los actores, claro, es que tiene 3 días de rodaje y clava a la madre de Penélope, ¿no? O sea que está muy bien. Y lo que estábamos hablando de Carmen y Victoria, yo personalmente me gusta más Carmen Maura, pero bueno, Victoria Abril, la verdad es que, y conecta, yo creo que lo que estábamos hablando, que he dicho antes del personaje de Más una vez en Julieta, que está en esa edad, bueno, pero Victoria Abril también está más o menos en esa edad, ¿no? También habría que preguntarse, o uno se pregunta también qué pasaría si volvieran a trabajar juntos, que además, yo creo que además falta le hace a Victoria Abril. Recordemos que Victoria Abril pues, fue una estrella, pero que odiaba absolutamente la fama, pero la odiaba. Y no sé por qué los paparazzi, una época en este país donde eran todavía más pesados que ahora, y se fue a Francia a trabajar, pero descaradamente. Se fue a Francia, luego hizo una carrera de cantante no sé cuánto, y bueno, sigue trabajando. Y ahora aparece vestida de no se sabe qué en las no sabe muy bien. Pero es muy curioso que Victoria Abril sea una actriz muy almodóvariana, solo habiendo trabajado 3 veces. Y la principal fue Atame, que recordamos, el Rueda de Mujeres al borde de un ataque nervioso. Exitazo tremendo. Bueno, hay que hablar que lo de mujeres, a lo mejor no lo escucha un joven, fue un éxito tremendo, tremendo en el mundo. Perdió el Oscar, no se sabe muy bien por qué, pero fue un éxito comercial, de crítica, ganó el Goya a la mejor película. Bueno, fue tremendo. Pero hubo una víctima que fue Carmen Maura y Pedro Almodóvar. Ellos lo han contado varias veces. La relación se rompió absolutamente. Era muy tensa, demasiado personal cuando ya entras en terrenos íntimos. Hace Atame y tiene que buscar otra actriz, aunque en realidad, si vemos, obviamente el papel de Atame no es para Carmen Maura, es una mujer joven, explosiva, y se encuentra con Victoria Abril, que será una nueva actriz almodóvarana, y pocas interpretaciones almodovarianas tan impresionantes como sí. Porque efectivamente va desde el asombro ante el hombre que te secuestra a enamorarse a pedir Atame, ¿no? Que es el título de la película. Y hay que decir algo estaba pensando el erotismo, la sexualidad almodovariana, porque él creo que es un director bastante sexual, aunque en realidad si vemos sus películas, excepto en Atame, que tiene la mejor escena de sexo de cine español de la historia, no salen muchos desnudos en sus películas, pero el sexo está muy metido y necesitaba Almodóvar una actriz que en esa materia, en materia erótica sexual, estuviera un poco a la altura, y ahí a Victoria Abril estuvo fantástica porque venía de Aranda, claro. Claro, y además en Atame, que fue más o menos cuidada por la crítica, pero Nosgoya fue, creo que además tenía 14 o 16 nominaciones y fue vapuleada. Almodóvar siempre lo recuerda. Además, por ahí Carmela. Claro, por ahí Carmela, que estaba autorizada por Carmen Maura, y en fin, ahí siguió latente ese enfrentamiento. Pero sí que es cierto que Carmen Maura ya lleva camino de hacer otro tipo de papeles. Y de hecho, yo creo que de todas las actrices que han trabajado con Pedro Almodóvar, y aunque haya estado enemistada con Carmen Maura, es la única actriz que ha hecho desde la joven que se quiere comer el mundo en Pepi, hasta la abuela, bueno, casi la madre, porque en Mujeres se vuelve un ataque de nervios, Carmen Maura está embarazada, hasta hacer la abuela que hace en Volver. Es decir, hace todo el abanico que puede hacer una actriz interpretando lógicamente a una mujer, ¿no? Hemos dicho que rompió la relación de mujeres y Almodóvar le escribió un papel exactamente y Carmen Maura aceptó, además, pero no volvieron a ser amigos. No. Y sabiendo además Pedro Almodóvar que la única que podía hacer ese papel era Carmen Maura, porque claro, la única que puede aparecer del maletero de un coche vestida con andrajos y con una melena canosa era Carmen Maura. Claro. Y hacerlo creíble.
Claro, y Volver, que es una obra maestra, que está tremenda, que está fantástica, todos, y especialmente Maura está impresionante. Era muy gracioso cuando hacían la promoción porque todo el mundo iba a lo mismo. Bueno, hay reencuentro al modo, qué bien que vuelva la amistad. Y Maura, que es fantástica porque es muy sincera y muy directa, y dice, no, si es que nos llevamos llevando igual de mal. Esto es un trabajo, un papel fantástico, lo he hecho muy bien, y en el rodaje no ha habido ninguna magia, hemos hecho un trabajo profesional y ha sido muy buenas. Sí, sí. Carmen Maura es una maravilla. Sí, pues lo explica muy bien, sí, efectivamente, es así. Y bueno, estás hablando de Victoria Abril, sí. Hemos hablado de muchas películas y no hemos hablado de Kika. Claro, es que yo... ¿Sabes cuándo me he acordado de Kika ahora? Te he dicho, Carne Trémula, a lo mejor para muchos es la peor película. Y luego he mirado Kika y he dicho, no quería interrumpirte, digo, es que en realidad es Kika. La película más polémica viene de Átame con Victoria Abril. Como dices, la crítica la trata bien, Te Coneja no la trata bien, aunque ya sabemos que es una película más irregular, y viene Kika y le dan hasta el carnet de identidad, y esa sí que es masacrada, y bueno, a Victoria Abril por su papel de cara cortada la machacan y ya no se acabó Almodóvar Abril. Sí, no sé si ese fue el motivo de que acabaran, pero lo cierto es que yo soy defensor de Kika, ¿no? Primero porque... Por lo que estábamos hablando del estimulante de Pedro Almodóvar y después de hacer Los amantes pasajeros, es que Kika plantea un final, además un final que en aquella época, yo creo que sería unos años después, plantean dos directores muy distintos, que son Berlanga y Woody Allen, ¿no? Woody Allen hace aquella película que se llama Celebrity, ¿sí? Que al final hay una especie como de... no sé si es una avioneta o algo, que en el cielo de Manhattan aparece Help, ¿no? Y Berlanga hace París Tombuctú, donde al final en un toro de Osborne también no se pone miedo. Help o pone... Tengo miedo. O tengo miedo, efectivamente, tengo miedo. Lo tengo yo en mi página web, tengo esa imagen, que me parece... Entre los 3 mejores finales de la historia del cine español. Maravilloso. Efectivamente. Y un peliculón, por cierto. Sí. Y claro, él hace esa película y al final Kika, después de todo lo que le pasa, lo que decide es irse al campo y a reencontrarse un poco consigo mismo, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho de Pedro Almodóvar, ¿no? Porque realmente luego hace La flor de mi secreto, donde Marisa Paredes vuelve a La Mancha y vuelve a encontrarse. Por eso digo yo lo de estimulante, porque claro, en aquel momento ves Kika y claro, cuando luego te encuentras con La flor de mi secreto, realmente hay una conexión. Yo creo que hay una reflexión del creador después de hacer Kika, donde Kika también yo creo que hay que contextualizarlo, claro. Cuando la ves en 1993... están pasando muchas cosas en España. Sí. España viene de... Los 90 son unos años... es una década muy rara. Muy rara y yo creo que el cine de Almodóvar... crece mucho... en esa década. Es decir, porque piensa que la década la abre con Átame y acaba con Todo sobre mi madre. Es decir, y en medio está esta película... Que efectivamente, como el cartel de la película, es un collage y que realmente... hace todos los géneros en la película, ¿no? Y yo creo que de eso, yo creo que Almodóvar tuvo que aprender. Y yo creo que de ahí hay mucho de por dónde va luego el guionista y el cineasta. Sin duda. Para hacer las obras maestras que hace después. Y sin Kika a lo mejor no se podía entender. Kika nace en un momento en que, o sea, ahora lo cuentas... Claro, a la gente que nació en esa década después, pero es que estaba el quién sabe dónde de Paco Lobatón, con el tremendo caso de las niñas de Alcácer. Sí. Es decir, estaba en un momento, España salía de la mega burbuja de los Juegos Olímpicos. La primera. Y Sevilla, 92. Entonces, claro... sí, las privadas, con sus programas de corazón, pero lo bestia... Y claro, llega un momento en que esa película llega en un momento y yo creo que hay que analizarla y contextualizarla. Yo espero que la pongan en Historia de nuestro cine y la que vayas tú a defenderla. No, yo no, pero no sé, igual nos sorprendemos. Es que contextualizada en la historia del cine. Entonces, que ahora por el programa y porque he dicho que Almodóvar me entretiene mucho, me apetece más ver películas más discutibles de Almodóvar que las supuestas redondas. A mí me apetece mucho ver Carne Trémula y Kika más que otras redondas. Porque como Almodóvar es muy divertido,
siempre descubres cosas que a lo mejor habías despreciado de antes. Y lo que has dicho tú, los 90 es una década muy rara y muy, muy siniestra, yo creo. Y está muy bien. Y Almodóvar solo puede hacer Kika en ese momento. No puede hacer Todo sobre mi madre en los 90, que es al final. Efectivamente. Que es cierra la época. Y tiene esa película para reflejar. Además hizo el crítico Ángel Fernández Santos, que lo nombró antes, hace una crítica que seguramente sea la crítica más destructiva que se le ha hecho nunca a Pedro Almodóvar, que es la crítica se llamaba La ley del desastre, simulando lo de la ley del deseo. Aunque luego sí que es cierto que a partir de La flor de mi secreto ya empieza Ángel Fernández Santos a hacer unas críticas más... O sea, ve aquello que no había visto en Kika, ¿no? Y bueno, no sé por qué iba a decirte. Dime. No. Simplemente por seguir lo de Kika, que tenemos a otra Victoria Abril. Por cierto, es uno de los personajes más icónicos y mejores de Almodóvar. Esa Andrea Cortada casi nunca nadie la olvida. Por mucho que mucha gente la odie. Recuerdo esa portada de Tentaciones. Chicos jóvenes. Tentaciones de ahora puede estar muy bien. Yo conozco a gente que escribe, gente fantástica. El Tentaciones de los 90 era una maravilla, que era un suplemento que venía los viernes en El País y era una maravilla. Recuerdo la portada de Tierra de Medem, que creo que era Carmelo Gómez o Emma Suárez enterrada y solo se veía la cara. Sí. Era un personaje, no sé si era Carmelo o Emma Suárez. Y nunca olvidaré esa portada en el 93 de Kika, que era Andrea Cara Cortada. Era una maravilla, es un personaje muy icónico. Sí, porque era tú has dicho que era una década siniestra, pues se hicieron cosas extraordinarias. Una era ese suplemento, porque además... Una maravilla. Escribía mucha gente y se escribía de todo. Incluso Carmen Sevilla protagonizó una portada. La verdad es que sí. Y lo que estás diciendo, yo creo que has puesto el acento en una cosa muy interesante de Pedro Almodóvar, es que crea iconos de los personajes, ¿no? Andrea Cara Cortada, tú puedes estar más o menos en contra de la película, pero Andrea Cara Cortada va a salir en un glosario de Almodóvar, sí o sí, seguro. A lo mejor, pero tú reconoces a Becky del Páramo, claro, cantando Piensa en mí, reconoces a Julieta Serrano, Mujeres al borde de un ataque de nervios, ya María Barranco. Las cafeteras, los pendientes de cafeteras. Efectivamente. Aunque no te acuerdes de la película, va a decir, pero María Barranco llevaba unos pendientes de cafeteras. Del gazpacho, te acuerdas del pisto de Atamet. El pisto. Haces pisto, qué bueno. De Tina Quintero en la idea de los personajes son muy icónicos, ¿no? Y ahora me imagino que en Julieta, pues seguramente también aparecerá algún personaje icónico de los que luego recuerdas. Y La piel que habito, por mucho que la gente odie, el personaje de Roberto Álamo de Tigre, eso no se va a olvidar. No. Y era lo que mucha gente aprovechaba para odiar esa película. Y luego lo ves y dices, coño, qué original, y eso no se te va a olvidar. No. Hemos centrado en Carmen Maura y Victoria Abril, pero tenemos que hablar, aunque sea levemente, Marisa Paredes, Cecilia Roth, Penélope Cruz, obviamente, en esa época. O sea, actrices que ya forman parte de la historia moderna. Alaska. Entonces, Alaska son una película, además dice Almodóvar que no era una gran actriz, pero que es muy icónico en su papel, y la gran Chus. Chus Lampreave, yo creo que ha dicho antes lo de Carmen Maura, pero yo creo que Chus también ha hecho de todas las madres, ¿no? Y de todas las abuelas posibles, y además con algo muy característico, y que no sé si buscándolo adrede o no, pero es que está la Chus Lampreave de Entre tinieblas, que es una escritora de novela rosa, que además en la que está inspirada luego la Amanda Gris de... Es que, claro, Almodóvar tiene tantos ecos y tantas... Sí. Amanda Gris, que es su madre, es Chus Lampreave, pero esa madre de la flor de mi secreto es perfectamente la madre de Ángel de Andrés en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y a la vez es la tía de Volver, que está ahí. Y luego le da cosas tan estupendas como la portera testiga de Jehová, que... Yo soy testiga de Jehová, no exactamente. O la diseñadora de moda, creo que era la madre de Bacobo en Matador, ¿no? Es decir, es que es fantástico. Yo creo que y a las actrices que está Inma Cuesta, Jenner, en esta película... Es que, claro, lógicamente cualquiera... Es otra generación nueva. Sí, pero que cualquiera
por pequeño papel que quiera, ahora mismo no está en disposición de decirle que no a Almodóvar, ¿no? O a lo mejor sí. ¿Y por qué vas a decir que no? Pues sí, seguro que es, aunque te llegues a matar con él y no te guste el personaje, tienes que decir que sí para entrenar en ese mundo. Entrenar en ese mundo es una auténtica maravilla. No, decíarte, Chus, una cosa solo. Gracias a esto de nuestro cine, que aquí estamos alabando tanto, estamos descubriendo, muchos descubrirán que Chus Clampere no solo hacía películas de Almodóvar, ha salido en muchísimas películas, ha trabajado con casi todos. Y siempre que ves alguna película dices, mira, ahí está Chus, de los 80. Sí, porque yo creo que además era la actriz... Bueno, Carmen Maura también ha trabajado con Fernando Trueba, pero yo creo que será la actriz que además conecta efectivamente conecta con Berlanga, claro. Pues es muy de Berlanga, pero también puede estar en el año de las luces de Fernando Trueba, o aquella también actriz escritora que hacía en Sin Fiel Hombres con quién, de Fernando Trueba, ¿no? Es decir, que también es una actriz que su versatilidad pues le ha permitido enfrentarse a personajes o que gracias a su versatilidad los directores se han atrevido a ofrecerle personajes realmente curiosos. Pues aquí llevamos un montón hablando y casi podríamos ir casi por la mitad del mundo Almodóvar, porque se me ocurren, por ejemplo, no vamos a andar mucho para no estar aquí 3 horas, pero las historias dentro de la historia, los anuncios que hace para sus películas... Antes hablamos de Los abrazos rotos, hay un momento en que Tamar Nomas cuenta la historia de una película de vampiros, y entonces es una historia dentro de una historia, los anuncios que te he dicho que se ven, o sea, el metalenguaje cinematográfico que tiene es una maravilla de Almodóvar, para los que digan que no es un gran guionista, es un... podríamos hablar del Deseo, que es muy importante, cuando él, a partir de Matador, empieza a producir sus películas, entonces se siente completamente libre y es cuando llega un Almodóvar. Claro, es que también habría que pensar que claro, también en ese momento, como igual que estábamos hablando que Kika surge en un momento determinado, claro, en el momento en que él crea su propia productora, está La Ley Miró y que es muy controvertida. Claro, el fenómeno Almodóvar surge en un momento muy determinado. El fenómeno Almodóvar, como tú estabas hablando, de un director o un creador totalmente independiente que puede permitirse cualquier cosa. Claro. Y por eso, por ejemplo, en el libro que hemos comentado, habla un poco sobre su relación. Mi relación con los productores nunca era buena. Yo desde el primer momento fui un actor comercial. Mis películas no costaban más de lo que ellos habían propuesto, pero siempre he tenido la sensación de que el productor quería hacer una película y yo la otra. Esa tensión, si podía evitarla, mejor. Lo que realmente nos decidió a fundar El Deseo fue que a partir del 83 hubo una ley creada por Pilar Miró y que lleva su nombre, que en ese momento era la directora del Instituto de Cinematografía. Y gracias a esa ley, pues pudieron crear El Deseo. Lo que hemos dicho, que por cierto, lo hemos dicho al principio y luego creo que no hemos retomado, lo dice Almodóvar. Yo soy un autor comercial. Y sigue siendo un autor comercial. Hice una charla hace poco a Almodóvar donde hablaba de la mala educación, que recordemos que fue una película con polémica, más que mal recibida, fue una película con polémica, el sector conservador le dio hasta en el carnet de identidad. Creo que fue el 11M, él comentaba que era el 11M por ahí, claro, entonces fue muy mal estrenada. Bueno, que la gente estaba pensando en otra cosa. Mal estrenada, él también hizo algún comentario, claro, efectivamente. Pero claro, ya hablamos Pepe no sé cuánto, Pepe no le gusta Almodóvar, toda esa tensión que hubo, y él dice, bueno, fue mal recibida, fue críticas normales, pero claro, el ambiente de tensión no estaba para ir a ver una película de Almodóvar, y al final dice, sí, pero hizo mucho dinero. Sí. Porque es que Almodóvar hace dinero. Sí. Pero Morales Spielberg, en realidad, sus películas hacen dinero, siempre. Y claro, luego que sean polémicas, malas críticas o que se pegue con los conservadores. Sus películas son comerciales. Sí, pues es que, claro, él lógicamente lo que pretende es vender su producto y que pase gente por taquilla y vea su película, ¿no? Y yo creo que eso, en el caso de Almodóvar, no está reñido con la calidad y con el riesgo artístico, porque lo asume el riesgo artístico y es obvio en las últimas películas. ¿Qué caso, podemos decir, prácticamente único? Porque a mí Spielberg me fascina, es uno de mis directores favoritos, pero es cierto que mucha gente puede entender que cuando estrene Mi amigo el gigante va a ser una película infantil y va a hacer taquilla y a lo mejor es una gran película. Pero Almodóvar sigue siendo un autor europeo que no hace precisamente películas de efectos especiales, que hace dramas y como ya hemos visto, tampoco hace comedia exactamente. Y cuando estrena Julieta, en la primera semana estará en el número 1 de taquilla de España y si es buenas críticas, se mantendrá ahí. Con lo cual es un caso único de comercialidad, autoría, películas complicadas. Porque
el único que podía llegar a hacerle un poco de sombra, y yo creo que se ha ido por otros derroteros, que era Alejandro Amenábar, Claro. que era el único que podía combinar esa autoría y esa comercialidad. Se ha perdido. Entonces, claro, ya solamente queda él y lo único que bueno que tiene es que han habido muchos imitadores y han habido muchos directores que... Yo creo que habían 2 directores que trabajaban juntos, Dunia Yaso y Sabroso, Sí. que yo creo que sí que han hecho cosas que se aproximaban a su universo, como puede ser La Isla Interior, Eso te iba a decir. No quiero decirlo porque no me acuerdo. La Isla Interior, sí. por ejemplo, o la película que hicieron sobre el Destape. Pero luego también yo creo que ahora mismo hay un director que conecta directamente con él, que es Carlos Bermúdez, en Magical Girl. Es decir, pero tú sabes que Magical Girl hizo más dinero en Francia que en España. Sí. Cosa muy obvia, cosa sí, de cajón. Exactamente, porque es que además sí, pero lo bueno de decir es que puede ser su discípulo, es que el mundo, o por lo menos lo que conocemos hasta ahora del mundo de Carlos Bermúdez, no tiene nada que ver con Pedro Almodóvar. Pero es un mundo. Y sobre todo Sí. está metido el deseo, y está metida la culpa, y está metido. Y luego, algo que utiliza un elemento Carlos Bermúdez en Magical Girl, que es la música. Utiliza la canción de Manolo Caracol, que sale en Embrujo de la película, que es una película rara dentro de la historia del cine español. La utiliza de la misma forma que utiliza Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar sale cantando La bien paga en que he hecho para merecer esto. Es decir, conectan, o sea, son deudores de la cultura popular española. Y la cultura popular española es la copla, pero también puede ser, no sé, los cómics que se hacían en los años 60, Mortadelo y Filemón, no sé. Es decir, no toman por tonto al espectador y le dan múltiples referencias donde el espectador se puede sentir cómodo. Son directores muy españoles que a veces no tienen la comprensión de su país. Claro. Que eso que es bastante curiosa. Claro. Más español que, ya hemos dicho, más español que Almodóvar, más español en sus películas que sea una película española, imposible. Y más mal recibido... Cuando hemos dicho que es un director muy taquillero, pero mucha gente que vaya a pasar por taquilla es para decir, voy a rajar de ti, claro, voy a verla y te voy a poner porque a la vez de ser español, que hay una cosa que cuando se tiene el concepto este de español, que parece que tiene que ser una cosa carpetobetónica, tú puedes ser español y absolutamente moderno. Entonces, eso es lo que ha conseguido Almodóvar. Tú puedes ser español y que pongas en un programa Raza porque consideras que es una película muy importante española y es una película muy porque además el otro día no había leído un tuit de Pilar Rahola criticando a Raza y me pareció... No criticando a Raza, criticando que la pusiera en una película histórica. Bueno, la ignorancia, ¿no? O es ignorante o es voluntario la ignorancia. Las cosas están muy mal hechas. Bueno, antes lo vamos a ir finalizando porque son 2 horas. Yo siento tenerte aquí hablando de Almodóvar, pero es que es un mundo apasionante, absolutamente apasionante. No sé si quieres añadir antes porque te voy a pedir, no un ranking, pero que hagamos, dado que son 19 películas, un ranking muy personal. Si quieres añadir algo más de nos hemos dejado los cortos. Sí, claro. Y yo creo que es algo que... Ahora que lo que pasa es que no sé cómo está el tema de los derechos o no, o el tema de reproducción, pero yo creo que sería muy conveniente que salieran editados los cortos de Pedro Almodóvar que hace antes de cortos, y yo creo que hay uno que es incluso, creo que es una mediometraje, ¿no? Que es la de ¿cómo se llama aquella película? Follo Metín, ¿no? Eso, exacto. Yo creo que debería de editarse aquel pre-Almodóvar que puede verter mucha luz sobre... El underground. Más el underground. Además, el que era grande igual con el español. Sí, has puesto aquí una película que, por lo que decimos de que ha transitado los géneros, también ha transitado el
el bíblico, ¿no? Con Salomé. O sea que... Bueno, hay que decir una cosa de los cortos. Bueno, Almodóvar se le entendió, bueno, sobre todo a Pepe Lucidón, como el Warhol español. El Warhol español. Y él conocía a Warhol. Warhol, la verdad es que pasó bastante de él, pero le preguntó, ¿y por qué te llaman el Warhol español? En realidad, Almodóvar no sabía por qué, porque tampoco tenía mucho que ver. Sí, lo estético, pero en realidad en el fondo no. Dijo, supongo que será porque pongo transexuales en las películas. Yo creo que un peligro que ha tenido el cine de Almodóvar y que ha sufrido en sus carnes es que muchas veces se ha etiquetado y se ha reducido a eslóganes, ¿no? Y es eso, en cualquier tipo de obra de arte es malo, y en el caso de una obra, y si entendemos como obra una película como unidad, pues es muy malo, ¿no? Para una película reducirla a un eslogan. Bueno, tan pues, rica como las suyas. Vivi Rolando seguirá haciendo programas de Almodóvar. Yo te invitaré a que hablemos de la utilización de las canciones fantásticas, la sí, de en la el música. tráiler de esta aparece Chabela Vargas, con lo cual, bueno, tú estabas diciendo de conectar un poco con ese mundo melodramático de las mujeres. Vuelve Chabela Vargas, o sea Chabela, que su conexión, promete. sí, claro, con los técnicos, con los músicos, Bernardo Monetti y Alberto Iglesias, que son los dos grandes nombres. Sí, y ahora ya lleva, no sé si 4 o 5 películas con Alcaine, con Salcedo, con Pepe Salcedo, yo creo que lleva toda la vida. Y yo creo que ahora mismo tener esos 3 técnicos detrás, o por ejemplo a Esther García, que es el personaje que interpreta a Loles León en Atame, yo creo que eso le da mucha seguridad para hacer también lo que hace. Menos mal que me he acordado, porque sí que me hubiera parecido muy injusto, pero muy injusto que no hubiéramos nombrado a Agustín Almodóvar. Sí, la verdad es que sí. Que es una pieza clave, que es el productor y, digamos, la pata. Es un personaje importantísimo. La gente puede entender que simplemente es alguien más del deseo, pero no, es muy importante. Sí, yo creo que además de los grandes productores que hay en España, porque hay grandes productores, cada vez hay menos, pero hay grandes productores, yo creo que Agustín está un poco... queda detrás de Pedro, pero en algún momento habrá que detenerse en esa figura, que es vital, y además vital para otros cineastas, ¿no? Porque son los productores del Clan, fueron los productores del Día de la Bestia. Es decir, que han tenido también fíjate, del Día de la Bestia al Clan, que también va sobre bestia. O sea, hay una gran horquilla que gracias a ellos se ha podido... Quizá algún día podríamos hablar del Deseo, hacer un programa independiente del Deseo, ir a hablar con ellos, porque el Deseo es esta productora que se dedica a hacer las películas de Almodóvar y luego coger proyectos súper interesantes. O sea, el Deseo falla pocas veces. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer a lo mejor una productora que es? Y acertar el tiro, ¿no? Acertar el tiro con eso. Aquella película de Isabel Coixet, la de... ¿Cómo se llama? La que hizo después de Vividas en mí. La que hizo después de la vida secreta de las personas. Exactamente. No sé, esa también. O sea que han hecho cosas muy, muy arriesgadas. Perfecto. Bueno, pues si te parece, te pido, o nos pedimos a los dos. Son 19 películas. Te pido que hablemos de... No las mejores películas, pero sí las películas que siempre te acuerdas cuando hablas de Almodóvar, y las películas que te parecen que no son... que se habla mucho de Almodóvar, pero que están... Es que no me gustan para infravaloradas, pero que no son para ti tan importantes. Películas importantes o menos importantes, porque todas son importantes y no quiero hablar de calidad o de calidad. Tú lo has dicho. Kika, reivindicable. ¿Qué más podemos reivindicar de toda su carrera? Yo creo que hay que reivindicar Laberinto de Pasiones también. Porque las comentado tú antes, tampoco hemos entrado mucho en ella, pero El Laberinto de Pasiones tampoco es una película que ha sido muy bien considerada por la crítica, y realmente toda segunda película tiene un riesgo, porque tienes que hacer reconocible lo que ya es aquello que ha sido atractivo en la primera, que ha atrapado a la gente, pero a la vez tienes que seguir adelante para crear un lenguaje propio que siga atrayendo, ¿no? Y yo creo que Laberinto de Pasiones lo cumple muy bien, y yo creo que también es además es casi como ese salir de picnic de los amantes pasajeros, ¿no? Es decir, un momento en el que, y además que también una película muy pegada a su época, es decir,
esa película sale se hace en el 82 y es imposible hacerla en el 85. Pero es que es imposible hacerla en el 78. También en el 82, después de un golpe de Estado, y en el que Madrid se reconoce y él quiere venderla, decir al extranjero o al mundo entero es muy pretencioso, pero sí yo creo que quiere reconocerla como esa ciudad libre que había estado durante décadas bajo el yugo, ¿no? Y entonces yo creo que esa película y ese comienzo en el rastro es muy significativo. Ahora me voy, pero es que antes se me ocurrió lo que tú decías de volver al campo, de cuando Kika vuelve al campo. Almodóvar siempre ha dicho que, bueno, más o menos que él ama mucho la vida del pueblo, pero no podría vivir en un pueblo, por algo se largó. Es cierto que lo ama mucho, pero para ir, pero nunca para quedarse. Pero nunca se ha ido a vivir fuera. No tenemos como lo que te he dicho, que no podría trabajar fuera. No vive en Nueva York, no vive en París y es de Madrid. O sea, él ama Madrid, ama la capital y ama su país. Entonces es muy pegado a Madrid. Por eso Laberinto de Pasiones lo muestra también ese Madrid. Sí, fíjate que después la siguiente película de Laberinto, que es Entre Tinieblas, ese comienzo con los títulos de crédito es maravilloso. Es decir, y además que es la contraposición, porque Laberinto de Pasiones es una película muy luminosa, hay muy pocas secuencias rodadas por la noche, aunque hay cosas muy turbias. Y la siguiente película es totalmente, es absolutamente contraria, ¿no? Porque es un melodrama, y además muy pegado a Douglas Sirk. Pero ¿qué pasa? Aunque pasan de día, que también las monjas también van a vender al rastro, pero la sensación que te da es que pasa de noche, es decir, que hay sombras que pasan de las cuatro paredes de un convento, ¿no? Y en fin, yo creo que... Y no olvidemos, ¿qué monjas? Julieta Serrano, Carmen Maura, Marisa Paredes, Chuslan Preve. No. Bueno, y con la chica que, por lo que estabas diciendo antes del productor, que yo creo que es por lo que él al final montó una productora, porque Cristina Sánchez Pascual es la que le impone no sé si recuerdas el nombre del productor, pero no lo recuerdo. Pero bueno, esto es la historia. Es que él lo cuenta en el libro más o menos, que es quiero hacer un proyecto con mi novia, con Cristina Pascual, y se lo dice creo que a Berlanga, Almodóvar y Zulueta. Zulueta pasa, Berlanga le escribe un papel, pero se lo escribe secundario, porque además le dice el productor, no, pero no quiero que sea protagonista, no es lo típico, ¿no? Es un papel pequeño. Berlanga se lo escribe, pero pequeño, fuera. Y Almodóvar es muy listo y sabe que lo que quiere es un protagonista. Y le escribe una película para que la protagonice Cristina Pascual. Pero es tan listo que va a hacer la protagonista, pero va a hacer que sus chicas sean las importantes, o sea, las monjas. Y que además esa historia es la que luego nutre la pulpa de Los abrazos rotos, porque efectivamente es una historia muy parecida en la que el productor, que José Luis Gómez, quiere que su chica, que es Penélope Cruz, haga una película y se lo encarga a Lluís Omar, pero claro, con algo total, pero descarría completamente la historia y la hace suya. Bueno, pues ¿qué más podríamos destacar de la filmografía para que se recupere? Yo, a mí me gusta mucho Carne Trémula, porque también en esa década oscura de los 90, además para mí fue muy significativa por muchas cosas. Y yo y hablé con ella, yo creo que es una película que es absolutamente maravillosa, magistral. Yo podría destacar Pepi Lución, porque la primera es Almodóvar y es muy divertida y es fantástica y es Almodóvar. O sea, si alguien, a lo mejor un joven no está escuchando y no ha visto Almodóvar o no le gusta, empieza por Pepi Lución, porque seguro que te gusta. Entre Tinieblas me parece una obra maestra. La Ley del Silencio me parece una película muy importante, sobre todo películas significativas. Estoy hablando de películas significativas. Y yo daría un salto, porque a partir de que conoce el éxito con Todo sobre mi madre y con Hable con ella, recordemos, Oscar al mejor guión original, entra en una época, como hemos dicho, rara, oscura. Mete Volver, que va a ser otra obra maestra muy aplaudida, pero entre ellas mete La mala educación, Los brazos rotos y La piel que habito. Raras, oscuras, complicadas, con capas y fascinantes. Y algo mal, no más recidas, pero recidas con división, depende cada una,
pero si las ves ahora son increíbles. Yo en su momento ya dije que me parecían fascinantes. Más que otros Almodóvar más redondos, más que a lo mejor Todo sobre mi madre, o incluso Mujeres, que son muy redondos y perfectos, que lo pases bien, esas dos pero... películas son, efectivamente, tienen el concepto de película redonda porque todo está concebido para que todo... De película que gana el Goya, la mejor película. Claro, para que, sí, pero también para que todo cuadre, ¿no? Claro, es decir, claro, es una por historia eso. con pocos recovecos. Sí, y es difícil que haya gente que no le gusta o Mujeres o Todo sobre mi madre. Claro. Y En además cambio, con las mucha otras... ternura, Claro. Volver también tiene esa ternura, Claro. pero claro, es que en la mala educación es que el tiempo lo transforma, lo dilata, lo estira como si fuera un chica. Hay una cosa que dice un crítico, además lo conoce bien, y que es el prólogo de la piel que habito, que es Vicente Molina Foix, que dice algo así, lo tenía por aquí escrito porque quería comentarlo. Ahora no lo... Así dice que yo lo edito Anagrama. Dice que Almodóvar es el hacedor supremo de su ficción, ¿no? Que desdoblan infinitos pliegues y ecos alusivos todo su mundo, ¿no? Y toda la historia. Yo creo que un poco tiene eso, ¿no? O sea, cómo lo va todo dándole vueltas y en fin, es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, ¿algo más para dejar? No, yo creo que hemos hecho... Nada, que llegue el 8 de abril y que podamos ver la película. Que podamos y que esperemos que esté... porque tenemos muchas ganas, porque siempre hay ganas con Almodóvar, porque lo que te he dicho. Si a lo mejor te gusta menos, no pasa nada, pero va a haber 3 momentos y no te vas a aburrir en ninguna escena porque vas a ver un detalle que te va a encantar. Pero tiene buena pinta, Julieta. Parece que estamos ante un buen Almodóvar y si te parece, pues ya hablaremos de ello. Claro. Pues La pantalla infatigable, 40 años del Cineclub Luis Buñuel de Elche. Tenéis el libro, escribid al Cineclub Luis Buñuel, ahí lo tenéis en la web si os interesa. Un libro para ver cómo sobrevive un cineclub en estos tiempos donde el cine es tan importante y ver la historia de este cineclub tan importante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y un saludo. Y a vosotros hasta el próximo programa.